Estamos en la segunda parte de lo que es el Nuevo Testamento, y digo segunda parte porque suena como ironía o como contradicción de términos, porque si ven la cronología de la clase, son 4 miércoles, ese es el segundo porque es el segundo miércoles de agosto, pero son 2 horas las que ustedes nos conceden en tiempo, y abarcar 27 libros en básicamente 8 horas, porque son 2 por semana, es imposible. Así es que esto está muy limitado, especialmente hoy con todas las cartas que Pablo o se le acreditan a Pablo como escritor. La cosa va a ir rápida. Por eso es que los videos los hacemos disponibles, el material está disponible, porque la idea es que regresemos y podamos ver esto nuevamente. La otra cosa que para mí es una de las cosas más importantes, aparte que me dan el privilegio de compartir esto, para mí una de las cosas por qué hacemos esto es porque a mí me gustaría que ustedes todos hiciéramos uso de los materiales que Dr. Bob ha puesto disponibles gratuitamente en la internet a través de la página que he mencionado, comentariobiblicogratuito.org. Y la otra cosa es que aprendamos a cómo usarlos. Y eso es parte de la razón que hacemos esto. Entonces, conforme me escuchan hablar, conforme ven las notas, conforme ven la explicación de las notas, las referencias que hacemos están en esa página. Así es que mi anhelo es de que todo esto no solamente esté disponible, pero hagamos uso de ello también. Así es que les invitamos a que vayan a esa página. Rápidamente quiero compartirles mi pantalla porque quiero hacer referencia y contextualizar dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hablando acerca precisamente lo que estamos haciendo esta mañana, estoy compartiendo con ustedes gráficas de la Biblia que se encuentran en la página de Dr. Bob Utley, y esto lo hemos visto anteriormente, especialmente con respecto a lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta que tienen enfrente es el Nuevo Testamento. Ahora, está en inglés, no le he traducido, pero la terminología es la misma. Ustedes saben que los nombres son casi iguales, muy similares, así es que no he tenido yo el tiempo de traducir esto. Si alguien se quiere aventurar y traducirlo, más que bienvenidos. Pero el punto aquí es que aquí están los evangelios. Hemos explicado anteriormente que la línea de arriba normalmente simboliza, esta tabla del tiempo en particular tiene 2 páginas, en lugar, a diferencia que la del Antiguo Testamento tenía nada más una. Pero en este caso, en la parte de arriba es donde encontramos lo que son las potencias mundiales que van a estar en contra o que van a oprimir al pueblo de Dios. Entonces es obvio que en el Nuevo Testamento es Roma, nada más es una, entonces es Roma. A través de eso aquí están sus gobernadores, y empieza con lo que es la vida de Cristo o los evangelios, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces dijimos que aquí están Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Eventualmente esta línea de abajo, que es el final de la página, encontramos aquí esta palabra Acts, significa hechos, es el libro de los hechos. Entonces el libro de los hechos, como ustedes lo saben, básicamente inicia en lo que concluyen, con lo que concluyen los evangelios, y encontramos aquí los sucesos o los eventos que van coordinados y van como un sucesos que vienen después de los evangelios, y es lo que encuentran aquí con las referencias bíblicas. A donde vamos esta mañana es a la segunda página, porque la segunda página, que aquí no se nota mucho porque es un PDF, así es que se ve como una sola página, ¿no es cierto? Como si fuera una sola, pero son realmente 2. En la segunda página continuamos con lo mismo, y esto se le llama el periodo o la era apostólica, que es donde estamos hoy. Y esto tiene que ver otra vez con la línea del tiempo, y la línea de arriba, siempre la de arriba en la gráfica, son las potencias mundiales. Entonces aquí están los gobernadores, las fechas, el tiempo. En fin, son eventos, son personajes históricos que se corroboran fuera de la Biblia. Es obvio eso, ¿verdad? En fin, todo eso lo menciono porque entonces nos adentramos ahora sí a estos que son los libros, que es la era apostólica. Una vez más, esta línea de abajo es el libro de los Hechos, porque una de las cosas que hemos enfatizado y la importancia de lo que vamos a hacer esta mañana, y bueno, lo que hemos hecho a través de las clases, es recordar y tener un poquito de contexto o de filtros, de cómo filtramos esta enseñanza o cómo filtramos el acercarnos a la palabra de Dios. Una de las cosas que yo deseo que nos llevemos de nuestras clases, de nuestra inversión del tiempo que hacemos los miércoles, es de alguna manera recordarnos unos a otros que en la interpretación de la Biblia, en la lectura de la Biblia y eventualmente en la predicación de la Biblia, no podemos continuar iniciando estas conversaciones con nosotros. En otras palabras, no podemos seguir
seguir acercándonos a la Biblia basado en la necesidad que tenemos, en las dudas que tenemos, en los temores que tenemos o en los sueños que tenemos o anhelos del futuro. Todo eso es válido, es necesario y es obvio que el Señor se agrada en escuchar el corazón del hombre, el corazón de sus hijos. Pero el problema con nosotros es que nosotros no somos autoridad. Nosotros simplemente somos personas que amamos el Evangelio, amamos la palabra de Dios, pero amamos al Dios de la Biblia que nos ha dado su palabra. Entonces, la autoridad se encuentra en el autor original, el cual es el Espíritu Santo, el cual escoge ciertas personas a través de la historia para revelar este mensaje. Ahí está la autoridad. Todo esto lo menciono porque esa es la función que tiene esta tabla del tiempo, ayudarnos a la contextualización. ¿Por qué? Y esta es la razón. Y déjenme nada más quitar esto de aquí tantito. Esta es la razón. La razón de lo que estoy mencionando es precisamente porque en un momento dado, si no consideramos lo que acabo de decir y nosotros acercarnos a la Biblia tratando de encontrar en la Biblia respuestas a mis temores, a mis dudas, a mis pasiones, a lo que suceda, ¿sí? Vamos a eventualmente forzar a que la Biblia diga algo que el autor nunca quiso decir. Entonces, si eso se convierte en un patrón a nivel personal, estudio bíblico personal, y eventualmente a nivel compartir o exponer la palabra de Dios, vamos a terminar compartiendo lo que pensamos de la Biblia. Nuestras iglesias, el mundo y la salvación del hombre no depende en lo que el lector piensa de la Biblia. Depende de lo que la Biblia piensa de la Biblia. Lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso que dice. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Una vez más, contextualización. Hemos dicho, son 5 cosas. Son 7, pero voy a hablar de las 5. Hablamos de lo que el autor dijo, lo que el autor, que es el inspirado por Dios, quiso decir o implicó, o la aplicación, ¿sí? Lo que el autor dijo en otros libros, si es que es un autor, o en otros pasajes, si es que es un autor que tiene diferentes escritos, lo que otros autores, número 4, lo que otros autores dijeron del mismo tema, y eventualmente, y aquí es donde entra esta gráfica que acabo de mencionar, la número 5 es lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Entonces, esas 5 cosas tienen que ser precedentes a las últimas 2. Las últimas 2 son la contextualización, son la pandemia en el 2020, son la muerte de mi hermano, son ahora que nos enfermamos del virus, son ahora que no estamos reuniéndonos presencialmente, ¿qué hacemos? Todo esto lo que está pasando es importante y no lo minimizo, y Dios lo usa para llevar a cabo su mensaje. Pero una vez más, el punto es el mensaje. El punto no es mis circunstancias, porque una vez más de ahí es donde empieza la distorsión, la confusión, y eventualmente es una de las razones por qué personas como Pablo, que es lo que estamos haciendo esta mañana, ve la necesidad de escribir o de hablar. Ahora, todo esto lo menciono una vez más, la importancia de esa gráfica. La otra cosa que quiero mencionar es, aparte de la gráfica, y déjenme regresar a la gráfica, porque la gráfica lo que hace, otra vez aquí abajo este libro de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos, entre las 2 líneas que ustedes están viendo aquí en la pantalla, básicamente lo que va a hacer es que aquí va a poner en medio, todo esto que está en medio son los blogs o son las unidades literarias del libro de los Hechos, relacionadas o correlacionadas con todo lo que viene siendo las epístolas, de todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces los pone de una manera cronológica, de tal manera que empiezan a ver aquí desde el libro de Santiago, el libro de Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses, en fin, aquí se mueve a mover de esta manera. Lo que hemos hecho esta mañana, conforme van a ver el PowerPoint, yo he puesto el PowerPoint en orden cronológico, no en el orden que el canon de la Biblia nos lo presenta. Entonces mantengan eso en mente, porque una de las cosas es otra vez la contextualización. Aparentemente para poder interpretar estos libros o hechos tiene que hacerse en una contextualización, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando. Cosas o sermones o enseñanzas o sucesos que se narran en Efesios o se narran tal vez en Romanos, tenemos que ver en el contexto si es que aparece, no todo aparece en el libro de Hechos. Porque observen que otra vez aquí lo que está sucediendo es que observen la línea de hechos que viene hasta acá. Ok, todo eso me lleva a hacer lo siguiente, y esta es la otra parte que me gustaría mencionar. Este es uno de los ejemplos o uno de los comentarios de los cuales sacamos el material, y este comentario
en particular, que creo que es Tito, no recuerdo cuál es, pero lo que hace Dr. Bob es que, así como está en la línea del tiempo de una manera cronológica, él crea estas gráficas también, donde nos pone precisamente esto que estamos hablando, y nos pone en columnas, de tal manera que habla del libro, de la fecha, del lugar de escritura y de la relación que tiene ese libro con el libro de los Hechos. Y otra vez, esto es importante y quiero recordarnos de esto, porque parte de ello es que queremos ver la importancia de la contextualización. Ok, eso es todo lo que quería compartirles o mencionarles de ahí. Ahora sí, lo que quiero que hagamos esta mañana es que vayamos directo a lo que son las epístolas del apóstol Pablo. Y lo que quiero, porque otra vez, por contexto, esa es la clave de todo lo que estamos hablando. Es parte de la importancia de tener una clase de la vista panorámica del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento también, porque eso nos ayuda a ver otra vez la manera en que Dios se mueve, la manera en que Dios fluye con su misión, con sus propósitos, usando diferentes contextos, diferentes circunstancias, diferentes autores, diferentes idiosincrasias, y todo eso simplemente corrobora la divinidad de este libro. Estoy hablando de su inspiración porque en medio de tanta diversidad en situaciones, en épocas, en eras, en autores, todo tiene una unidad, un solo propósito en todo eso. Así es que lo primero que quiero que hagamos es que hablemos acerca de lo que típicamente fue una de las razones principales, no exclusivamente esta, pero principales por qué la escritura de estos libros. Y estoy hablando de la escritura de estos libros en el sentido de estos falsos maestros. Así es que aquí es donde quiero que pongamos atención en esto, porque estos falsos maestros, que es lo que está como por debajo de esta conversación, es aquello en lo cual, déjenme ver si puedo encontrar la gráfica rápidamente para ponérselas también aquí enfrente de ustedes. A ver, déjenme ver. No, ok, ahorita se las pongo. Sí la voy a poner, pero déjenme hacer esto rápidamente. En cuestión de los falsos maestros, aquí las razones que está escribiendo todo esto el apóstol Pablo en este caso, hablando de los otros apóstoles, lo vamos a ver también, pero básicamente está diciendo esto: es difícil discutir o hablar de los falsos maestros, dada nuestra falta de información específica sobre el primer siglo. Esto habla acerca de cómo Pablo escribe a aquellos que les conoce de cerca, y vean lo que está hablando aquí. Esa es la razón por qué él no discute la totalidad de su teología, aunque por lo general condena su estilo de vida y las motivaciones o lo que hace que ellos hagan. Entonces, aparentemente, históricamente, estos falsos maestros, que otra vez es lo que ha infiltrado la iglesia en el primer siglo, y aunque son una multiplicidad de iglesias, son múltiples cartas, tienen en común la cuestión de evangelio con algo más. Y cuando digo evangelio con algo más, estoy hablando de que la iglesia en el primer siglo, trágicamente, había abrazado lo que los evangelistas habían dicho, en este caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que habían dicho, la enseñanza de los apóstoles, consideraban y hasta cierta manera reconocían la autoridad inspirada o la autoridad suprema de los apóstoles, pero se sentían con la libertad de ellos o el libertinaje de querer interpretarlo de acuerdo a sus necesidades. Por eso es lo que dije al principio, es un riesgo muy grande, y no solamente un riesgo, es desobediencia, el decir sí a Cristo siempre y cuando Cristo sea o haga lo que yo pienso que debe de hacer. Sí a Cristo siempre y cuando Él bendiga mi agenda, mi sentir, mi pensar, e inclusive ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo una situación muy, muy difícil como generación a nivel global. Esta es la época perfecta, este es el momento perfecto, y no estoy diciendo perfecto en el sentido de que es bueno lo que estamos pasando, simplemente digo la oportunidad de retarnos unos a otros a procesar eventos como estos, que son trascendentales, una pandemia, y probarnos unos a otros si bíblicamente entendemos la teología de la maldad, del sufrimiento. Porque es obvio que hay mucho sufrimiento, y muchas de las veces el problema no es tanto el sufrimiento, que es un problema, pero el problema es cuando el sufrimiento, como es el caso del dinero, como es el caso del matrimonio, como es el caso de la muerte, de la vida, de todo este tipo de cosas, el problema no son los eventos o las decisiones o los sucesos, el problema es que no sabemos cómo filtrarlos o llevarlos a cabo a través de una perspectiva autoritativa de la palabra de Dios.
Entonces, aquí es cuando se viene una situación como la pandemia y la iglesia, si no aprendió a abrazar el evangelio en su totalidad, la palabra en su totalidad, va a batallar, porque entonces empezamos otra vez. Lo que situaciones como estas exponen en la vida de la iglesia, y digo de la iglesia porque estoy hablando de la iglesia en general, exponen o la solidez o la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que al final expone. Y menciono todo esto porque es lo que está sucediendo hace 2000 años. Entonces, esos apóstoles, Pablo en particular, que es el que estamos hablando ahora, ellos ven la necesidad, ven la situación que está viviendo la iglesia, anticipan la situación hacia dónde va la iglesia, porque la situación va a arreciar en cuestión de persecución y conflicto para la iglesia, y ellos se dan a la tarea de decir, ok, no estamos cuestionando el indicativo, no estamos cuestionando la salvación. El problema es el comportamiento de ustedes. El problema es que ustedes no están... El problema es que ustedes no están reflejando esa experiencia trascendental de ser salvos en un contexto en el cual no es muy favorable para practicar lo que creen y están negociando lo que no deben negociar. Entonces, aquí es donde este tipo de enseñanza es extremadamente importante. Por eso es que está hablando acerca de cómo él va a condenar, hablando del apóstol Pablo y de estos movimientos o estas sectas o estas herejías que se infiltraron en la iglesia, es de que Pablo no discute la totalidad de la teología de ellos, aunque por lo general, o sea, lo que sí va a dejar en claro es que él va a condenar ¿qué cosa? El estilo de vida, porque el estilo de vida va en desacuerdo con la teología de ellos, que es el caso de otra vez de la iglesia muchas de las veces, y la otra es lo que está haciendo o lo que está el motor de arranque de hacer este tipo de cosas. El principal problema de interpretación se relaciona si ellos, y en este caso hablando de los movimientos herejes que había, si eran judíos o si eran griegos. Una combinación de ambos. Los falsos maestros parecen ser una mezcla de elementos judíos y gnósticos. Aparentemente es una mezcla de ello. Pero, ¿cómo se unieron movimientos religiosos tan diferentes? Esa es la pregunta. El judaísmo siempre ha incorporado algunos elementos duales. Hay un dualismo en el judaísmo muchas de las veces. El gnosticismo del siglo II es comúnmente desarrollaba temas filosóficos, teológicos, de tal manera que el judaísmo de la diáspora es básicamente los exilios, cuando fueron expatriados. Estamos hablando allá desde que fue el 722 en el Reino del Norte, el 586 en el Reino del Sur, destrucción del templo, Jerusalén, todo ese tipo de cosas. El judaísmo va a presentar, pensaba en la erudición moderna, algunas implicaciones de ellas. En el siglo I, el libro de Colosenses va a sentar un precedente para la herejía, y otra vez aquí está la clave, judeo-gnóstica. Entonces, una vez más, el problema aquí es la... El problema de la iglesia, el problema de la iglesia es que la iglesia cree hace 2000 años y en el siglo XXI cree o creemos en la soberanía de Dios. El problema es que cada quien tiene su versión de la soberanía de Dios. Entonces, cuando ustedes ven judeo-gnóstico, esta mezcla, no es otra cosa más que decir, Dios es soberano, pero esta es mi versión de que Dios es soberano. Entonces, captamos lo que queremos decir ahorita. Pensemos por un momento las implicaciones de cosas como estas y cosas que están pasando hoy en día. Algunos elementos de los falsos maestros son aspectos judíos, una vez más, los falsos maestros, en este caso, maestros de la ley, el partido de la circuncisión, hay confusión en esto, el apóstol Pablo va a hablar a los filipenses acerca de esto, Tito obviamente va a hacer referencia con respecto a la circuncisión, los falsos maestros amonestando sobre los mitos judíos, Timoteo va a lidiar con esto, todos estos pastores, apóstoles van a lidiar con ellos, los falsos maestros estaban preocupados por las leyes alimenticias, los falsos maestros se preocupaban por las genealogías, elementos gnósticos. Aquí donde dice, véase el tema o el tópico especial en Tito 1, es que otra vez, si ustedes van al comentario de Dr. Bob en la página Comentario Bíblico Gratuito y van a Tito capítulo 1, y empiezan a ver, porque los comentarios son exegéticos, implica que son versículo por versículo, lo empieza a desmenuzar todo el capítulo. Cuando ustedes van ahí, van a llegar a un punto en el cual va a lidiar con los elementos gnósticos del gnosticismo. Y lo que hace Dr. Bob cuando llega ahí, él crea un tema especial y toma esa parte del versículo y lo va a desarrollar.
Entonces, eso es lo que está haciendo referencia aquí. Por eso es que esto ayuda a ver otra vez la contextualización. El ascetismo que prohíbe y examina otra vez, en este caso, el matrimonio, excluye ciertos alimentos, la explotación sexual, que trágicamente era algo común en este tiempo, y el énfasis en el conocimiento. Todo esto es parte, una vez más, de lo que viene siendo el contexto muy generalizado en cuestión de los problemas que había en la iglesia. Y esto es lo que hace o causa o genera que estos autores inspirados por el Espíritu de Dios escriban estas cartas. Hay algo que está sucediendo en la iglesia. Y voy a decirlo una vez más. Si nosotros como lectores de la palabra de Dios, como personas que nos interesa estudiar la Biblia, desconocemos estos factores, no vamos a poder indagar la autoridad de la palabra de Dios. Lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a seguir leyendo la Biblia como un libro devocional nada más. Y yo no estoy en contra de nuestro pan diario, no estoy en contra de lo que la gente pone en Facebook o lo que la gente ve en una taza cuando ponen pensamientos. Todo eso es bonito y es motivador, pero ese no es el papel de la Biblia. El papel de la Biblia es literalmente la autoridad suprema del Dios que en su misericordia no solamente ha hablado, pero eventualmente esa palabra se hizo carne. Entonces no podemos seguir esperando u orando que nuestra generación se encuentre con Cristo si nosotros no estamos valorando o predicando lo que Cristo vino a cumplir, que es la palabra. Y entre paréntesis, si encontrarse con Cristo es con el propósito de una vida de servicio, de acuerdo al Antiguo Testamento, encontrarse con Cristo es vivir en similitud a Cristo en el Nuevo Testamento, y ambas en el día de hoy, hace 2000 años, producían un cristianismo que existía para la salud de la iglesia. Si es como termina la historia, dos cosas. Número uno, esa experiencia de vida de servicio y de similitud a Cristo que se refleja en la salud de la iglesia es un proyecto, es una experiencia de comunidad. No existe tal cosa como un cristiano que puede crecer en una vida de servicio. ¿Qué es lo opuesto a una vida de servicio? Servirme a mí. Es la mentalidad de que todos me deben, de que el gobierno me debe, la vida me debe, Dios me debe, y más vale que no me pase absolutamente nada malo. Si lo opuesto a ello no es la ausencia de tragedias, es navegar las tragedias, es navegar los problemas, es navegar las dificultades a través del propósito redentor, en este caso del Dios de la Biblia, el cual se cumple en Cristo, pero es el Cristo que ahora habita en mí y que me permite navegar esto a través de una vida de servicio. La otra cosa en similitud a Cristo, yo siempre regreso a la cuestión de Romanos 8, 28, 29, 30, donde trágicamente sacamos esos versículos de contexto y hablamos de cómo todo simplemente va a servir o va a ser de bendición para el cristiano. Si lo que Pablo está especificando en Romanos 8, 28, 29 y 30 está hablando acerca de cómo todas las cosas ayudan para que crezcamos en similitud a Cristo. No es necesariamente de que yo puedo hacer lo que sea y como quiera me va a ir bien. Ese no es el propósito de esto. Es entender que Dios, en medio de su bondad y su misericordia, usa los eventos del mundo. Y entre paréntesis, cuando digo eventos del mundo, una cosa que trato de aclarar constantemente cuando hablo acerca de la maldad, del sufrimiento, cuando hablo acerca de las tragedias, es recordar que Dios se responsabiliza, Dios se hace el aval. Cuando tienen que firmar a alguien porque el crédito de alguien no está bien, entonces firmas como responsabilizando por alguien más. Para que Dios se haga aval de nuestras vidas, el sufrimiento de nuestras vidas tiene que tener como preámbulo crecer en similitud a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que el sufrimiento de la Biblia, el sufrimiento del cristiano tiene que ser el mismo de Cristo. Cristo, su sufrimiento fue por el producto de vivir una vida que agradaba al Padre. Cuando el cristiano vive una vida en desacuerdo con el Padre, y esto que estamos hablando aquí es precisamente parte de lo que estamos diciendo, estas iglesias estaban viviendo en desobediencia, habían permitido el infiltrarse de estos movimientos, de tal manera que malo que son los movimientos, y ahorita vamos a ver cómo Pablo les va a atacar, les va a decir sus verdades. El problema es que había iglesias que permitían que se infiltraran esos movimientos. Entonces, en el caso de nosotros como cristianos, solamente podemos ir hasta cierta distancia culpando las herejías que se predican hoy en día.
Pero hay una responsabilidad donde si yo desconozco la autoridad de la Escritura y continúo trayendo sufrimiento a mi vida como producto de desobediencia, es que yo tolero eso que está sucediendo. Entonces, todo esto lo menciono una vez más porque esta experiencia de salvación para servicio, experiencia de salvación para similitud a Cristo, que juntas producen la salud de la iglesia, es porque crecer en una vida de servicio y en similitud a Cristo es una experiencia corporal, no es una experiencia individual, es una contradicción de términos, bíblicamente hablando, decir o pensar que yo soy cristiano sin la relación de pacto, no solamente con Dios, pero también con la iglesia. Ahora, escuchen lo que estoy diciendo. La razón por qué esto es corporal es porque la Biblia es un libro corporal. Y porque la salvación, la cual es producida a través de Jesucristo, acuérdense, Él nos salva para crecer en similitud a Cristo. Y la manera en que crecemos en similitud a Cristo es a través de la palabra escrita. Entonces no hay vuelta de hoja, todo está interconectado. Todo esto otra vez lo menciono porque si no conocemos este preámbulo va a ser difícil poder adentrarnos en esto. Las primeras cartas de Pablo, primeras cartas, son las cartas de Gálatas y las dos de las cartas a los tesalonicenses. Estas cartas, y otra vez, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo enfrente de ustedes o en sus notas lo que es la gráfica que les mencioné hace rato con respecto a las fechas. Entonces, en este caso, Gálatas se cree que fue en el 48. La escribe desde Siria, Antioquía. Es de dónde, esto que está aquí es de dónde lo escribe. Sabemos hacia dónde va, ¿verdad? Porque los destinatarios son las iglesias en Galacia. Y la correlación que hay en cuestión del libro de los Hechos es el 14:28 y el 15:2. Son las que hace la relación para afirmar ese tipo de cosas. El propósito con respecto a esta carta a los Gálatas, una vez más, es que Pablo enfatiza 3 áreas de preocupación sobre el mensaje ¿de quién? De los falsos profetas, falsos maestros que ya están presentes en la iglesia. Estos herejes eran etiquetados como judaizantes, los cuales creían que uno debía convertirse al judaísmo antes de que pudiera la persona ser cristiana. La referencia es Gálatas 6:12. Esto es extremadamente importante porque este va a ser un problema serio en medio de un concepto en el cual hay elitismo, hay favoritismo, hay supremacía. Y aquí regreso una vez más a lo que he estado hablando y enfatizando. Cuando lleguemos a Pedro voy a hablar de esto un poquito más, pero esta es la razón por qué en cuestión del dispensacionalismo yo tengo un problema con esa mentalidad de la supremacía de la raza judía, de la cultura judía, porque el punto de la historia es un judío, no son los judíos. El haber sido elegidos, el haber sido predestinados, cualquiera que sea la terminología que quieren usar, en cuestión de Dios escoger a Abraham, para escoger su familia, para escoger una nación, fue con el propósito, por el mismo que tú y yo fuimos salvos. Acabo de decirlo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? No es evitar simplemente el infierno e ir un día al cielo. Ese no es el propósito supremo de la salvación. Va incluido. Pero el propósito es, mientras estemos en la tierra, es una vida de servicio y, ¿qué cosa? Similitud a Cristo, para el propósito de la salud de la iglesia. Todo esto lo menciono porque es el mismo principio que se aplica en la doctrina de salvación o de elección en el Antiguo Testamento. Entonces, eso implica que la elección de los judíos es simplemente para ser el vehículo de redención para el mundo. Eso implica, una vez más, que en la doctrina entre bautistas, que sé que no todos los que estamos conectados o escuchando somos bautistas, yo estoy consciente de ello, pero para los que somos, en la denominación bautista hablamos de la doctrina del sacerdocio de los creyentes. Y muchas de las veces, si no tenemos cuidado, la empezamos a filtrar o a ejercer o a traducir o a aplicar, una vez más, a través de lo que cuando pensamos en membresía en SAMS, membresía en alguna organización donde pensamos en derechos, pensamos en un pago, en una mensualidad, pensamos en derechos, en privilegios, en servicios, en señorío que tenemos, antigüedad. Sí, nada de eso se aplica en la Biblia. Y si no tenemos cuidado, esa doctrina que acabo de mencionar, sacerdocio de los creyentes, puede traducirse así, donde empezamos a crear un cierto tipo de elitismo, un cierto tipo de jerarquía. De acuerdo a la palabra de Dios, el sacerdocio de los creyentes, que es una doctrina bíblica, es con el propósito del cual estos judíos, judaizantes, en este caso, van a ignorar. La iglesia va a ignorar. Hace 2000 años. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento va a ignorar, que es la evangelización del mundo, es redención a las naciones. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque, otra vez, es irónico y es contradicción de términos pensar
en los derechos que tengo como miembro de mi iglesia o de una iglesia. Y toda la logística, que no estoy en contra de la logística, creo en la estructura de la iglesia, creo que es necesaria la estructura de la iglesia, pero la estructura de la iglesia, como es la estructura en el hogar, como es la estructura de tu cuerpo físicamente, como es la estructura de un gobierno, tiene que existir para servir una causa más grande que la misma estructura. Y si no tenemos cuidado y hacemos de la estructura un ídolo, lo que vamos a seguir haciendo es buscar versículos de la Biblia que simplemente afirmen esta perspectiva que ya de antemano tengo. Y eso lo hacemos a nivel relacional, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel, en fin, en cualquier índole. Y es por eso que el apóstol Pablo, viendo la necesidad de la iglesia, la fragilidad de la iglesia, donde las doctrinas apenas se están formulando, donde hay mucha vulnerabilidad, entra la autoridad apostólica para sentar esto en orden. Entonces, esto que estamos hablando, que estamos presentando, no es sugerencia, no es para que se lleve a consideración, ni siquiera para llevarse a oración. Esa es la voz de Dios hablando en momentos en los cuales, esto es lo que estoy convencido, si estas iglesias ignoran la palabra autoritativa de los apóstoles, yo estoy convencido, y a lo mejor estoy mal con lo que voy a decir, pero como quiera lo voy a decir. Yo estoy convencido que si ellos ignoran la palabra autoritativa de los apóstoles, el evangelio no llega a nosotros. En otras palabras, Dios en su misericordia siempre ha invitado a su pueblo a ser parte de esta redención. Por eso que regreso a la cuestión del sacerdocio de los creyentes. Es para evangelización, no es para que mis derechos que tengo que votar y que tengo que... No, el único derecho que tenemos en el cristianismo es que, ¿qué cosa? Es una vida de servicio y es crecer en similitud a Cristo. ¿Qué derechos tengo en el matrimonio? Una vida de servicio, crecer en similitud de Cristo. ¿Qué derechos tienen mis hijos en el hogar? Crecer, una vida de servicio, similitud a Cristo. ¿Qué derechos tengo en la iglesia? El derecho que tengo en la iglesia, bíblicamente hablando, es simplemente aumentar, crecer, nutrir la salud de la iglesia. Si lo que digo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago va en contra de la salud de la iglesia, Dios no lo va a endorsar, no va a favor de su palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Y yo no sé ustedes, varones, y aún damas, pero hablemos de varones. Hay muchas cosas que puedo tolerar, hay muchas cosas que puedo aguantar, pero si alguien trata de tocar a mi esposa, alguien dice algo de mi esposa, alguien trata de lastimar a mi esposa, van a conocer a un pastor, van a conocer la ira de un pastor. Y mi ira, cuando la vean, no va a ser el producto de pecado, va a ser el producto de la profundidad de amor que tengo por mi esposa. Porque en Dios coexisten ambos, ¿no es cierto? La cruz de Jesús es la expresión de amor y pasión con ira y venganza, juicio. Eso lo deposita y lo culmina, lo hace que se fusionen o que se besen en la cruz de Jesús, lo cual es la salvación del hombre. Todo esto lo menciono porque es la manera en que estos hombres, hablando como Pablo, habla de la preocupación que él tiene, la cual giraba alrededor de los cargos que estos judaizantes están llevando, en este caso, en contra de él, en contra de la iglesia. Pablo no era un verdadero apóstol, como aquí están las acusaciones. Aquí está otra vez esta confrontación en los Gálatas entre Pablo, autoridad de Dios, con estos grupos o sectas. ¿Sí? Piensen en términos de legalidad, piensen en una corte donde se están disputando un caso. Entonces, aquí está el argumento de los judaizantes en contra de Pablo. No es apóstol él porque no fue uno de los 12. Por consiguiente, él dependía en la autoridad de ellos, o al menos en la autoridad de la iglesia madre en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que califica a Pablo para ser él considerado como un apóstol? Otra vez, hablamos acerca de ese llamamiento que él va a experimentar en Hechos capítulo 9, donde aunque él no calificaba en el sentido de no haber ser testigo ocular del ministerio de Cristo, Pablo va a argumentar y decir, está bien, yo no caminé con Cristo, pero yo lo conocí personalmente, no al Cristo que anduvo enseñando, conocí al Cristo resucitado, fue el que se me apareció, fue el que me llamó. El mensaje de Pablo era diferente del mensaje de ellos, así que el mensaje era, por lo tanto, era falso. Obviamente no estaban dispuestos a dialogar estas sectas. Esto pareciera directamente relacionado al concepto de justificación por fe aparte de la ley. ¿Sí? Ese es parte del problema que están teniendo. Los apóstoles en Jerusalén eran aún más judíos en su vida personal. Batallaban. En este caso, el punto aquí no es tanto que la fe o la gracia anula la ley. Es simplemente que la gracia es que Dios nos ha concedido a quien o el quien iba a cumplir la ley. Una vez más, la gracia o la fe en Cristo, la justificación a través de la fe, que Pablo va a hablar en Romanos, no nulifica la ley.
es simplemente que llega al punto en el cual dice la ley es veraz. Es simplemente que se convierte en una maldición para nosotros, se convierte en algo que nos va a dañar en lugar de beneficiar, porque no tenemos la habilidad de cumplirla. Por eso es que típicamente hablo acerca del Dios que de letal pasa a ser beneficioso, que es lo que hace la fe. No podemos contener la majestad de Dios. Entonces la fe lo que hace es simplemente que hace como un sistema eléctrico, lo que es el neutro, entre un positivo y negativo el neutro neutraliza una posible descarga eléctrica para que no dañe los aparatos electrodomésticos. Entonces traduzcan eso en cuestión de la fe. ¿Sí? Toda persona que piensa que él va a cumplir la ley es que se está encontrando con una sobrecarga de 220, 400 volts. O sea, estás hablando de una sobrecarga que te va a matar, porque eso es Dios. O sea, la ley es el carácter de Dios desplegado para el hombre. Se aparece Cristo, el cual absorbe, obedece en su perfección, y Él se convierte en esa conexión donde el Dios, el cual Cristo es Dios mismo, y ahorita lo vamos a ver en Colosenses, Él se convierte beneficioso en lugar de letal. El problema con estos judaizantes o con esos judíos que aparentemente los apóstoles creen más judíos, batallan con ese concepto, lo siguen batallando porque es todo lo que conocen, y Pablo entra con este tipo de mensaje, de enseñanza, el cual en el número 3, un elemento de libertinaje, estaba conectado en alguna manera con estas iglesias. Otra vez, de libertad a libertinaje, exactamente como esto es explicado y es confrontado. Por lo tanto, algunos han incluso visto dos grupos siendo el blanco en las epístolas de Pablo. Los dos grupos que Pablo está tirando o apuntando son los judaizantes y el gnosticismo. Gálatas 4, versículos 8 al 11. Otra vez. Mas, sin embargo, es mejor referirse a esos versículos a prácticas paganas. El judío creyente estaba preocupado sobre el estilo de vida de los gentiles creyentes. Una vez más, aquí es donde el divorcio que vamos a encontrar hace 2000 años existe hoy en día. Es lo que creemos con lo que hacemos. Es doctrina con ética. Es teología con un estilo de vida. Y aparentemente esa era parte del problema. La pregunta es cómo podría relacionarse la gracia gratuita radical de Pablo a la idolatría pagana y los excesos. En otras palabras, es cierto que el Señor ha perdonado, pero ese perdón, esa misericordia que es a través de la fe en Jesucristo, ¿sí?, es simplemente el entender que es el cumplimiento de la ley. Trágicamente, estos sectas o estos movimientos infiltraban la mentalidad de que ahora que eres libre de pecado, eres libre para hacer lo que tú quieras. Y Pablo va a regresar y va a decir, no. La libertad que tú tienes en Cristo es de escoger a Dios. Una vez más, la libertad que el cristiano tiene hoy en día no es para hacer lo que querramos. No es para usar versículos como primera de Juan 1, ¿qué es? 1:9, 1:7, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y usamos eso como un sácame de apuros, donde no importa lo que haga, como quiera Él, Dios está obligado a perdonarme. No, eso no es lo que implica el Evangelio. La libertad que tenemos en Cristo cuando somos salvos es que por primera vez tenemos la habilidad, como seres humanos, nunca perdimos la habilidad de decidir. El libre albedrío nunca fue alterado. Es simplemente que en la salvación, el libre albedrío es restaurado a la imagen que Adán perdió en el Génesis. Entonces Cristo restaura esa imagen en nosotros que fue corrupta, que fue torcida, que fue rota en Génesis, y no solamente de nosotros, pero también en la creación. Cristo lo restaura. Entonces el ser humano por primera vez tiene, esto es libertad, tiene la habilidad de decirle sí al Evangelio. Si Cristo no hace esa restauración, el hombre no puede decirle sí al Evangelio. Entonces es de lo que estamos hablando aquí. Trágicamente estos grupos malinterpretaban, convenencieramente profesaban una libertad de escoger a Dios a una libertad donde ahora ese Dios es mi siervo cósmico, donde ese Dios más vale que haga lo que yo pienso, lo que yo siento. Doctrinalmente, esta epístola es muy similar a la carta de los Romanos. Estos dos libros contienen las mayores doctrinas, las cuales son repetidas y desarrolladas en diferentes escenarios. En la realidad, los Gálatas se centraban en las diferencias entre el antiguo pacto en Moisés y el nuevo pacto que encontramos en Jeremías y en Ezequiel. Habla de las diferencias que hay entre ellos. El primero era entendido, primer pacto, por los rabinos en basar la aceptación de Dios en el comportamiento del ser humano. Otra vez, es el pacto que llamamos el pacto de obras, ¿verdad?
O sea, es basado en cómo te comportas, en tu obediencia. El segundo pacto está basado en la gracia de Dios, ambos anhelos de la gente recta. Entonces, piensen por un momento, eso es lo que Gálatas está comparando. Está hablando acerca del pacto de obras, el cual está basado en la obediencia. Es lo que encontramos con Adán, ¿no es cierto? En el libro de Génesis. Tienes aquí la creación, es para que la administres, es para que la disfrutes, es para que seas Señor sobre todo ello. Dios hablando a Adán, pero pone 2 árboles, ¿verdad? Dice, en este puedes comer, bueno, de todo puedes comer, pero de este no puedes comer. Entonces, el pacto que está haciendo Dios con Adán es el pacto de obras, que está basado en tu obediencia. De este puedes, de este no puedes. Trágicamente, Adán decide quebrar el pacto, el resultado lo conocemos. Ese es el pacto primero. El segundo pacto, que es el pacto de la gracia, es que ahora, a través de Cristo, y esto que estoy por decir es extremadamente importante, a través de Cristo, hubiera sido imposible y hubiera sido, ¿cómo se dice? Hubiera sido sin sentido si Cristo se aparece un jueves, nace un jueves y el viernes, el día siguiente, lo crucifican y el domingo resucita. Eso completamente nulifica la salvación del hombre. Por lo siguiente, en el primer Adán, pacto. El punto aquí es pacto, ¿verdad? Ya sea de obras o sea de gracia. El punto es pacto, con quién estás pactando. En primer Adán, en esa experiencia de obras, Adán falla. En el segundo pacto, se aparece el segundo Adán y él tiene que hacer exactamente lo mismo, tiene que obedecer. Entonces, por eso es que Cristo tiene que vivir una vida en esta tierra, porque él tiene que obedecer lo que el primer Adán desobedeció. Entonces, el segundo pacto está basado como quiera en obras, pero no en las obras del hombre. ¿En las obras de quién? De el hombre, de el judío, de Cristo. Entonces, por eso Cristo es que tiene que vivir una vida de perfección. Su obediencia tiene que ser perfecta. Porque el pacto es el mismo en el sentido de obediencia. Es simplemente que nosotros, Adán y nosotros como sus hijos, no pudimos obedecer, aun si quisiéramos. ¿Por qué? Porque pertenecíamos legalmente al padre de desobediencia. Entonces, al venir Cristo y vivir su vida de perfección o de obediencia, es ahí donde entramos en esa experiencia de 3 transacciones legales, que esto es la salvación del hombre. Es entender que basado en el pacto de obras, que el primer Adán falló, esas consecuencias o esa naturaleza pecaminosa no la transfirió. Es la primera transacción legal del hombre. Todos nacemos muertos espiritualmente. Todos somos enemigos de Dios. Todos somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6. Todos sin excepción. La segunda transacción legal, que aquí es donde entra los 33 años de la vida de Cristo, y que no pudo él simplemente haber nacido un jueves, muerto un viernes y resucitado un domingo, no pudo haber hecho eso, es porque su obediencia de 33 años, ese viernes, lo hace candidato a él ser la culminación o la experiencia suprema de sacrificio. Porque si el primer Adán me transfirió legalmente el pecado, de tal manera que hoy en día el ser humano, sus pecados no lo hace ser un pecador, dicen los padres de la historia, de la iglesia. Pero es que somos pecadores, por eso es que pecamos, ¿verdad? Entonces, nuestras acciones no definen quiénes somos, pero es por lo que somos, basado en la primera transacción legal de Adán, es que pecamos. Entonces, para remediar eso, tenemos que hacer lo que Dios instituyó desde el principio, un sistema sacrificial. Y cada sacrificio a través del Antiguo Testamento apuntaba a un sacrificio supremo, que es el de Cristo. Entonces, cuando Cristo entrega su vida ese viernes, nos da la oportunidad de aquellos que ponemos nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra fidelidad en Cristo, es que transferimos nuestro pecado a Cristo. Segunda transacción legal. Estoy hablando de la salvación del hombre, ¿ok? Y yo sé que esto probablemente no lo vamos a predicar en un sermón evangelístico, pero ahora que somos salvos, quiero asegurarme que todos sabemos cómo es que fuimos salvos, para qué fuimos salvos y qué hacemos en momentos cuando no nos sentimos como salvos. Entonces, hay una segunda transacción legal. La tercera transacción legal que involucra la salvación del hombre es precisamente lo que pasa el domingo en la mañana. Si el viernes yo le transferí mi pecado y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, el domingo en la mañana Él transfiere a nosotros su perfección, su justicia, su esencia, su obediencia. Él transfiere al cristiano literalmente la ley que Él ya ha obedecido.
Por lo tanto, eso implica que hoy en día, cuando hacemos esta comparación del primer pacto al segundo pacto, el segundo pacto, que es el que acabo de mencionar a través de esas 3 transacciones legales, está basado en la obediencia de Cristo. El problema para el cristiano, y digo problema de una manera sarcástica, ¿ok? Porque no es problema. Bueno, sí es problema, pero no es problema. El problema es que ahora nuestra obediencia, si es que Cristo me ha transferido su perfección, su justicia, su obediencia, si Él me ha transferido la ley y la ley habita en mí, ya cumplida, mi obediencia como cristiano no está o no depende de lo que yo pienso que es obediencia, de la manera en que yo siento que debo de actuar o pensar o sentir. ¿Sí? La obediencia del cristiano que le llamamos imperativo, basado en el indicativo, el imperativo, la conducta, la obediencia, literalmente es la conducta de Cristo a través de nosotros. Entonces, aparentemente el trabajo o lo que deseamos que pase con estas clases, con nuestras conversaciones que hacemos semanalmente, es que tengamos la habilidad o recordarnos o la base bíblica para decir, ok, ya legalmente, independientemente de cómo me siento, legalmente, yo ya cumplí la ley. Porque hay 4 experiencias que suceden como producto de las 3 transacciones legales. Cuando la persona es regenerada y es salva. Cuando la persona es salva, 4 cosas suceden. La primera es que legalmente es inocente. Legalmente, la segunda es que Dios lo ve como alguien que nunca ha pecado. La tercera es que legalmente yo ya obedecí toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la obedeció Cristo y Cristo me transfirió su vida a mí. Porque eso es lo que me hace ahora ser una persona santa o justificada, que es lo único que el Padre recibe. Y el cuarto es que me hace ser parte de la familia de Dios. Espero que eso tenga sentido, porque es la comparación de ambas pactos, que la naturaleza es el mismo, que el producto es el mismo, la cuestión de obediencia. El primero, falló el hombre. En el segundo, el verdadero hombre, que es Cristo, es obediencia. Entonces, somos salvos por obras, las obras de Cristo, y somos salvos para obras, las obras de Cristo. Entonces, la diferencia entre estos dos era como la rectitud, en otras palabras, es parte de lo que estoy hablando ahorita. Ok, parte de estas cartas primeras encontramos a los tesalonicenses, la fecha es el año 50, escribe desde Corinto, y la referencia es Hechos 18:5. La introducción a ello es que las cartas a los tesalonicenses proveen tremendo vistazo, un panorama de Pablo como misionero y como pastor. Corazón misionero, corazón pastoral. Esto va a ser muy apelante para muchos de nosotros. Aquí lo encontramos estableciendo en corto tiempo una iglesia y en continua oración. Escuchen el corazón pastoral de Pablo, preocupado por su crecimiento, desarrollo y ministerio. Una de las cosas que yo quiero invitar a toda la audiencia, todos sin excepción, es de que ya sea que tenemos el privilegio de ser líderes en una iglesia, somos miembros de una iglesia, cualquiera que sea el caso, mi invitación es que seamos parte de que contribuyamos o de que estructuremos la iglesia, las iglesias, estructurémosla, donde aquellos que han sido llamados por Dios a pastorearnos, les demos la libertad de pastorearnos. Porque yo pienso en términos como padre. Al tener hijos, tener la bendición de ser padre, uno de los privilegios que tenemos como padres es de cuidar, de nutrir, de velar por nuestros hijos. Lo trágico muchas de las veces no es cuando nuestros hijos están en problemas, en necesidad, pero es cuando ellos no nos permiten ayudarles. Cuando en momentos de necesidad se ausentan, se ahuyentan de nosotros, se alejan de nosotros. No hay cosa más trágica que ver a un hijo dañarse a sí mismo y no hacernos partícipe de su sufrimiento. Cuando muchas veces no somos la solución nosotros, pero simplemente queremos estar ahí. Ahorita con la cuestión del COVID y todo lo que está pasando, ustedes lo saben esto, pero la gente está muriendo sola en los hospitales porque no tenemos acceso a los que están desahuciados o los que están por morir. Entonces, traduzcan eso en cuestión de la iglesia. Trágicamente la iglesia muchas de las veces por estructuras, por un montón de cosas que son distorsión del evangelio, creamos sistemas que no se nos permite que aquellos que Dios ha llamado a velar y entre paréntesis, de acuerdo al libro de Hebreos, aquellos de los cuales daremos cuenta un día, ¿verdad? Como pastores daremos cuenta de esas almas. Iglesia, permitan a sus pastores que velen por ustedes. Permitan a sus pastores que tengan la oportunidad de tener este cuidado que Pablo está refiriendo aquí. Y obviamente eso se refleja a nivel de hogar y a nivel iglesia. Le observamos proclamando a Pablo finalmente el evangelio, procurando
preocupado por los convertidos, exhortando, alabando, guiándoles y enseñándoles, amándoles y aún dándoles de sí mismo. Otra vez ese corazón paternal y pastoral. Siempre estuvo maravillado con el progreso de esta congregación hasta ese punto, pero también se preocupó por su ritmo de madurez, o sea, su crecimiento. En estas epístolas encontramos a un celoso siervo de Cristo, lleno de amor y ardor por una pequeña y creciente iglesia. Las cartas a los tesalonicenses tienen 3 propósitos. Rápidamente, aquí están y vamos a enlistarlos. Ambos fueron fieles, ambos fueron usados por Dios y ambos se sirvieron mutuamente a la manera cristiana, algo que rara vez se encuentra entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los propósitos? Número 1, compartir el gozo y agradecimiento de Pablo a Dios por la fidelidad y la semejanza con Cristo de la iglesia, aún en medio de dificultad. Número 2, responder a los motivos y críticas que había en contra de Pablo. Obviamente se había infiltrado en la iglesia y había calumnia dentro de la iglesia en contra de Pablo. Y número 3, discutir el retorno de Cristo. Este elemento escatológico de la predicación paulina generó 2 preguntas en la comprensión de los cristianos. Otra vez, aquí está el punto, ¿verdad? O sea, hablar de el regreso de Cristo tiene que ser a través de lo que Pablo dice y lo que los destinatarios entendieron. Ahí está la autoridad, ¿ok? No en que si esta pandemia es una señal de que Cristo viene pronto. No, otra vez, cuidado con esas preguntas, son legítimas, pero cuidado, porque aquí está la autoridad, no en la pandemia, no en lo que siento, mis temores, o lo que veo, o en fin, lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasará con los creyentes? Aquí están las preguntas. ¿Qué pasará con los creyentes que murieron antes del retorno de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y la siguiente es: ¿qué pasará con los creyentes de la congregación que dejaran de trabajar y estuvieran ociosos esperando el regreso de Cristo? Son 2 preguntas que surgen a raíz de ello. Responder esas preguntas específicas por parte de la congregación es que mucho de lo antes mencionado puede ser explicado por el hecho de que era una iglesia joven y muy celosa. Pero dadas las circunstancias, fueron entrenados y discipulados de manera inadecuada. Eso es parte del problema. Los problemas exponen lo que esperaríamos de una iglesia de esta naturaleza. Otra vez, lo dijimos anteriormente, las presiones, las dificultades y aún los gozos exponen el carácter o la esencia del individuo o de la congregación. Los nuevos creyentes, la debilidad, en fin, empezamos aquí un montón de confusión, es lo que estamos enlistando. El motivo de 2 Tesalonicenses es simplemente lo siguiente: una segunda prescripción para el mismo caso. Aparentemente, una carta no fue suficiente, tuvo que extender esa prescripción después de observar que ciertos síntomas persistieron, no desaparecieron con el primer tratamiento. Es lo que este autor Walter va a mencionar como parte de la razón por qué esto se lleva a cabo. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Voy a ponerme de pie porque ya me cansé de estar sentado y quiero dar margen rápidamente a que abran sus micrófonos si quieren hacer una pregunta antes de moverme a la iglesia que está en problemada. Vamos a ir a los Corintios. No preguntas, esa voz me agrada. Entonces, o todo se entendió o no se entendió absolutamente nada. Ok, vamos a los Corintios rápidamente. Y es una iglesia con problemas. Es el punto de estas cartas a los Corintios. Es que Primera de Corintios va a ser escrita en el 55 desde Éfeso y la referencia es Hechos 19:20. Lo especial de esta carta, y aquí es donde quiero que ahora sí abróchense el cinturón de seguridad porque se va a poner medio violento el asunto. Ustedes saben que estas cartas no son fáciles de leer y aquí es donde entra otra vez esa autoridad no solamente apostólica, pero pastoral e inclusive paternal, donde lo mencioné hace un momento. Es el concepto de alguien que escribe o que expresa ira, pero como producto, como una ira que viene de amor. Hoy vivimos en una cultura que trágicamente no entendemos ese dualismo, o no sé cómo explicar la palabra, pero esa palabra donde incluye ambas cosas, donde no es una u otra. Entonces hoy en día la gente o quiere hablar de un Dios que es simplemente amor, misericordia, compasión y que nadie va a ir al infierno, o hablamos de un Dios que es justicia, juicio y siempre está enojado y quiere castigarnos y la pandemia es simplemente la ira de Dios. Entonces la Biblia presenta a ambos, ya lo expliqué eso hace un momento. Entonces piensen en esos términos por lo que estamos por leer. Esta carta es mencionada más frecuente y con mayor anterioridad que ningún otro escrito del apóstol, lo cual hace o enfatiza la importancia y lo útil que es esta carta. Aquí hay algunas referencias como estamos hablando desde el 200, donde los libros canónicos en Roma hacen mención de ella.
Se menciona como la primera. Eso está implicando que los libros, conforme fueron canonizados o se cierra el canon, es un proceso en el cual algunos de esos libros que tenemos hoy en día en la Biblia fueron cuestionados por un buen tiempo hasta que finalmente entraron en ese canon, ¿ok? Entonces, esta es una de las cartas que desde un principio entraron, o sea, se consideraron y calificaron como esa inspiración. Se menciona como la primera carta de las escritas por el apóstol Pablo, la cual habla nuevamente de la importancia de la carta. Acuérdense que les estoy dando las estoy poniendo en el orden cronológico, entonces eso es parte de lo que está haciendo referencia. Pablo hace una distinción en esta carta práctica entre su opinión personal y los mandamientos del Señor Jesucristo. Una vez más, él hace una distinción entre lo que él piensa y lo que el Señor ordena. Y no que estén en desacuerdo, simplemente que él otra vez está hablando de cosas personales aquí. Esto es debido a su conocimiento de las enseñanzas de Cristo referente a algún tema específico. Por lo tanto, si él pudiera, hablaría las palabras de Cristo. Pablo creía que sus opiniones, otra vez, esto es extremadamente importante. Pablo creía que sus opiniones eran literalmente inspiradas y autoritativas. El apóstol Pedro hace una referencia, y no me acuerdo dónde está en segunda de Pedro, hace una referencia donde Pedro, habla de Pablo y pone los escritos de Pablo literalmente al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Entonces, son evidencias internas de la inspiración de esos autores. Y es parte de lo que estamos hablando. El principio que guía a Pablo para el compañerismo de la iglesia es que la libertad, escuchen esto, es porque aquí es muy similar con los Gálatas, la libertad de los creyentes, la libertad que tenemos de una manera personal, va interconectada y se vive, se expresa, se cristaliza en la responsabilidad que tenemos corporal. Y esto está basado no en la ley, sino en la expresión de la ley o el cumplimiento de la ley, que es el amor. Entonces, déjenme tratar de explicar esto porque es parte de lo que dije hace un momento. Pero observen lo que está sucediendo. Lo opuesto a lo que está aquí, que es la corrección que le está haciendo, es que los corintios, trágicamente, no solamente estaban ignorando la manera de expresar el amor de Dios y vivirlo, no solamente lo estaban ignorando, pero convenencieramente usaban la ley para simplemente excusarse o autogratificarse, autojustificarse, de tal manera que exaltaban el individualismo. Donde otra vez hablamos de mis derechos, hablamos de mis ideas, de mis preferencias, de quién soy yo, de mis logros. Esta es una cultura, y ustedes lo saben esto, pero esta es una cultura en general, no nada más de Corintios, pero en general, un mundo, mejor dicho, un mundo en el cual los niveles sociológicos, socioeconómicos son muy marcados. Existen los extremos, gente muy, muy, muy pudente y la pobreza extrema. Entonces, traduzcan esto en cuestión de iglesia, donde el evangelio, y ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante, el evangelio lo que hace es que obviamente nivela la esencia del ser humano, simplemente porque su identidad, y lo vamos a ver en Filipenses ahorita, su identidad no está en lo que percibe el ser humano, está en otra vez la transferencia legal, esa tercera transferencia que Cristo hace, donde su identidad es puesta en nosotros. Entonces, todo esto lo menciono porque la disyuntiva que vamos a encontrar es individualismo a expensas de la experiencia corporal. Una vez más, y esto es importante para mí, por eso lo enfatizo y trato de hablarlo cada vez que nos reunimos. Cada vez que predico, lo hago. Si el propósito de la salvación es crecer en similitud a Cristo, vida de servicio, Antiguo Testamento, similitud a Cristo en el Nuevo Testamento, y ambos combinados existen para la salud de la iglesia, esta experiencia es corporal. No hay manera, esto que está lidiando Pablo literalmente es una contradicción de términos. Es algo que, esto es lo que yo diría, el dolor que se causa a la iglesia a sí mismo, cuando el individualismo, cuando nuestra cultura eventualmente empieza a mezclarse con la palabra de Dios, en lugar de entender que esa vida de servicio no es solamente una vida de servicio al Señor, pero es una vida de servicio al Señor a través de su iglesia, porque la iglesia existe ¿para qué cosa? Sacerdocio de los creyentes, para la evangelización global. Es la razón que existimos. Existimos para expander, para exaltar, para proclamar la fama de Cristo.
Entonces lo hacemos de una manera corporal, donde hombres y mujeres cedemos nuestras preferencias personales por una causa más grande que la de nosotros, y eso es lo que está hablando acerca de esa responsabilidad corporal que trágicamente otra vez en nuestra cultura ha sido una vez más negociada y estamos en situaciones difíciles. La salud y el crecimiento de la iglesia como grupo está por encima de cualquier preferencia o privilegio personal. Capítulo 12, versículo 7. Esta es una de las iglesias que literalmente, y otra vez, o sea, como pastor, como pastores, es obvio que cuando respondemos al llamado de una iglesia lo hacemos como cualquier otra cosa, por fe, creyendo que el Señor es quien nos llama, y es obvio que cosas como estas, por ejemplo, no sabemos que existen. Yo pienso que mucho del problema al no saber que existen es porque como pastores no hacemos nuestra tarea de indagar e investigar. Hay ciertas cosas que potencialmente están dando señal de que la situación no está bien o no está saludable, y no digo que debemos de responder o tomar iglesias que son saludables todo el tiempo, pero precisamente las iglesias que son saludables hoy en día es porque tienen un liderazgo saludable y porque ese pastor o pastores han estado ahí por un buen tiempo. Entonces una cosa con otra, pero a la inversa es igual. Muchas veces la iglesia llama a alguien, a un pastor, a un líder, a un diácono, y no sabemos en qué nos estamos metiendo muchas de las veces. Por eso es que retomo la conversación, hablo una vez más. Quien tiene la autoridad para lidiar con esas disfuncionalidades es la autoridad apostólica a través del Nuevo Testamento, y por eso es que estamos teniendo esta conversación. Esta carta, juntamente con la de 2 de Corintios, nos permite dar un vistazo a la iglesia del Nuevo Testamento, su estructura, sus métodos y su mensaje. Por lo tanto, tenemos que ver que al mismo tiempo debe recordarse que esta es una iglesia problemática y es una situación difícil. Aquí el propósito: se enteró de los problemas que se habían desarrollado en Corinto a través de 3 fuentes, y aquí las menciona, ¿ok? Tanto las gentes de Chloe, una carta que aparentemente estos versículos hablan de las preguntas que la iglesia hizo a Pablo, entonces Pablo se ve con la necesidad de responderles, y aparentemente es parte de la razón por qué escribe estas cartas, porque hay preguntas específicas, y habla acerca de la visita personal de algunos de estos en otras palabras, es de que las visitas, los testimonios forzan o llevan a Pablo a escribir estas cartas por la necesidad que había ahí. La iglesia se había dividido prefiriendo líderes diferentes, otra vez una división entre el liderazgo. Esto lo que causa es que no solamente estaba dividida en los asuntos de liderazgo, sino que también estaba en cuestiones de moralidad y en cuestiones de dones espirituales. Otra vez, este es el cuadro perfecto para... y yo no sé si esto va a ser alentador hablar, porque es difícil leer estas cartas porque vemos la disfuncionalidad que hay, y lo único que tal vez quisiera que pensáramos o que nos lleváramos al estudiar esto es de ver el evangelio 2000 años después presente alrededor del mundo, aún en medio de tanta disfuncionalidad. Yo espero que eso sea alentador, porque como padre, como hijo, como hermano, veo la situación, observamos cómo se está moviendo la situación cultural, la situación a nuestro alrededor, y hoy en día tenemos una generación, y otra vez voy a hablar un poquito acerca de la generación joven, porque son nuestros hijos, así es que cuando hablo de los jóvenes estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Padres o abuelos. Pero escuchar a los jóvenes hoy en día no quererse casar, muchos practicar la unión libre, pero aquellos que se llegan a casar están rehusando tener hijos. Y parte de su lógica, estoy hablando de cristianos, de su lógica de no tener hijos es por el miedo que tienen de no causar sufrimiento a los que vienen más allá. Y a dónde voy es esto. Y ciertamente la cosa está difícil. Es una realidad, o sea, está difícil la situación. Pero otra vez, regresando a esto, observen la disfuncionalidad. En otras palabras, observen como si el mensaje hubiera dependido exclusivamente de la iglesia, de su sana doctrina, de su sana organización, de su liderazgo efectivo. ¿Se dan cuenta que si eso no hubiesen sido los prerequisitos, el evangelio no llega a nosotros? Porque observen la disfuncionalidad. ¿Qué estoy diciendo? Que los propósitos de Dios siempre se cumplen. Que la palabra de Dios es veraz. Por eso dije al principio, todos creemos en la soberanía de Dios. El problema es que todos tenemos una versión diferente de la soberanía de Dios. Entonces, observen cómo Dios cumple lo que promete. Entonces, pensando como padre, otra vez como pastor, como esposo, y pienso en la cuestión de que la próxima semana mi hijo, el menor, se va a la universidad y se mueve a 10 horas de nosotros de distancia, y pensamos en la pandemia, otra vez es la cuestión de decir, Señor,
tus promesas, tu palabra, tus pactos, tus propósitos, tu soberanía. Creemos que está sobre Él, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir, se va a cumplir, porque Él ha prometido. Es obvio que ese cumplimiento implica responsabilidad de nosotros también, ¿verdad? Pero a donde voy es simplemente de que las circunstancias son difíciles y el Evangelio aquí está después de 2000 años. Un punto principal de contención era la autoridad apostólica de Pablo. Van a cuestionarlo una y otra vez. La conclusión de esto es esto, de Corintios, es que en 1 Corintios vemos a Pablo como pastor tratando con una iglesia problemática. Una vez más, en estas cartas y en los Gálatas lo vemos aplicando verdades, a Pablo aplicando verdades de un evangelio universal, o sea que es para todos, en lugar del exclusivismo, elitismo y esta cuestión jerárquica que pone la iglesia en este tiempo, de maneras diferentes, basado en la necesidad de la iglesia, libertad para las iglesias de Galacia, límites para las iglesias de Corinto. Una vez más, libertad en Galacia o de los Gálatas porque estaban casados y enamorados de la ley, convenencieramente habían hecho de la ley un ídolo, de tal manera que se olvidaron del cumplimiento de la ley y la libertad que hay en Cristo, no de hacer lo que queremos, pero de literalmente obedecer, ¿sí? Entonces, en cuestión de los corintios es que lo que es lo opuesto, tienen un libertinaje que requieren límites. Este libro es una serie de dinosaurios culturales, de los cuales hay un manantial de principios de verdades aplicadas a un contexto, una vez más, histórico, específico, cultural específico. Debemos tener cuidado de no confundir las verdades con las aplicaciones culturales de esas verdades. Una vez más, tener cuidado de no confundir las verdades con las aplicaciones culturales de esas verdades. Una manera que típicamente lo ilustramos es decir, ok, ahora que tengo un adolescente en mi casa, ¿dónde puedo encontrar en la Biblia cómo crear un adolescente? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cómo guiar, cómo ayudarle a mi hija, a mi hijo en esta etapa de adolescencia? Ese va a ser un problema porque en la Biblia no hay adolescentes. En la Biblia de niñez pasaban a adultos. Por eso es que María, a la edad que de 14 años probablemente, 13, 14 años, 15 a lo mucho, ya estaba embarazada con Jesús. Eso era normativo en el sentido de que las culturas cambian y es obvio que la Biblia se aplica a cualquier cultura, pero empezamos con la Biblia, no con la cultura. Entonces lo que estamos hablando aquí, para una buena discusión de este tema, hablamos acerca de estos principios hermenéuticos. Es el libro que hemos hablado anteriormente, La lectura eficaz de la Biblia, de Stuart and Fee, está en español, lo recomendamos una y otra vez. Y habla aquí de referencias de ese libro, lo cual otra vez nos invita a considerar la interpretación de la Biblia de una manera en la cual es saludable. Segunda de Corintios rápidamente, fecha 56 desde Macedonia, Hechos 22, en el cual hablamos de esta cuestión de este libro, más que cualquier otra carta de Pablo, demuestra el corazón y mente del apóstol. ¿A quién? Exacto, a los gentiles. Es lo más cercano de lo que tenemos de una autobiografía pastoral y espiritual. Este libro puede ser la mejor obra retórica del apóstol Pablo con respecto, y esta referencia de lo que hace de este autor, Dr. Bob Utley. Esto fue hecho para rechazar a los sofistas, y otra vez, si ustedes van a 2 de Corintios, Dr. Bob tiene un artículo completo con respecto a los sofistas, los cuales habían llegado a la iglesia en Corinto para atacar los métodos de oratoria pública de Pablo, así como también su evangelio. Y aquí están las referencias con respecto a la evidencia interna del libro. Este libro es una rara combinación, como Pablo mismo, de altos y bajos espirituales, de emociones que fluyen del enojo y de mucho gozo con respecto de Pablo. Este libro es verdaderamente una carta, y como una carta es solamente la mitad de una conversación. ¿Qué implica? Que Pablo nada más está escribiendo, no estamos escuchando la respuesta de estos destinatarios. Muchos de los antecedentes lógicos y circunstancias detrás de las respuestas de Pablo han sido perdidas. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de la verdad que las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente como una correspondencia a necesidades específicas, no disertaciones teológicas independientes. Este párrafo es extremadamente importante por el contexto, y todo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando hablamos de disertaciones teológicas o algo sistemático, teológico, pongan en su mente, y otra vez, a ver si todos conectamos con lo que estoy por ilustrar. Piensen en un directorio de teléfono. Yo sé que hoy no existen, pero esos librotes donde estaban los directorios telefónicos. La segunda parte del directorio telefónico era una sección amarilla. Le llamamos la sección amarilla. Y típicamente en esa parte del directorio era donde, si en tu casa necesitabas un plomero, un electricista, un albañil, ibas ahí y buscabas en orden alfabético donde hay una compañía que limpia alfombras en la casa. Y ahí buscabas. Entonces, lo que está diciendo es de que cuidemos de no ir a la Biblia como si fuera un directorio, una sección amarilla de un directorio telefónico.
donde otra vez tengo cáncer, ¿qué palabras puedo encontrar para cuestión de cómo lidiar con el cáncer? O estoy pasando por la depresión, ¿qué palabras hay para, ¿sí me explico? Y otra vez, yo sé que hay cosas que la Biblia te dice directamente en ese sentido, pero observen lo que está diciendo. Está diciendo de que este es un ejemplo de cómo es una correspondencia a necesidades específicas en esta iglesia. Está escribiendo Pablo con esta gente en mente. Entonces ahí es donde se encuentra la autoridad de la Biblia, en lugar de simplemente, otra vez, buscar cosas que me ayuden a predicarle a la iglesia ahorita que estamos pasando por esto. No podemos seguir haciendo eso. Este libro ha sido olvidado por la erudición y la predicación. Hay menos comentarios de este libro que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Esto es desafortunado porque este libro es la fuente de la discusión más definitiva de Pablo sobre el sufrimiento y la vida cristiana por Pablo. Pedro, primera y segunda de Pedro, habla de ese mismo tema y lo expande también. Entonces, aparentemente hay que leerlos juntos. Si queremos hablar de sufrimiento, queremos hablar acerca de la maldad en la vida cristiana y sufrimiento que glorifica, sufrimiento que proviene de obediencia a Dios, ¿verdad? No, otra vez, no estamos hablando de sufrimiento de que sucede porque la gente se causa a sí mismo. Para pastores, este libro ofrece vistazos importantes sobre cómo abordar los problemas dentro de la iglesia local, cómo lidiar con el conflicto, y Pablo nos da todos los ejemplos a seguir en medio de ataques personales y malos entendidos. Este propósito de esta carta de 2 de Corintios es el agradecimiento por la respuesta positiva de la iglesia al liderazgo de Pablo, la preparación de Pablo para su tercera visita. Su segundo viaje fue aparentemente doloroso y sin éxito a la iglesia. El cambio emocional del tono de los capítulos del 10 al 13 es obvio. Hay un cambio emocional de cómo está escribiendo aparentemente antes de llegar al 10 y del 10 al 13, de tal manera que algunos han afirmado por ese cambio literario, podemos decir de esa manera, literario en el sentido que cambia el tono de escritura, es que el resultado de varias cartas a la iglesia de los Corintios que se combinan en una segunda carta de Corintios. Aparentemente esta carta de 2 de Corintios es la combinación de varias cartas, es lo que muchos creen por esos cambios que hay en cuestión del tono. También es posible que Pablo escribiera estas cartas después de que tuvo noticias acerca de la oposición que se dio dentro del compañerismo en la iglesia, de tal manera que era una añadidura emocional para él, rechazando a los falsos maestros itinerantes o los judaizantes que estaban en la iglesia, que habían rechazado de Pablo lo siguiente. Esto es lo que estos falsos maestros o profetas estaban rechazando de Pablo. Lo rechazaban como persona, acusaban de que su motivación o sus deseos, porque hacía lo que hacían, eran ilícitos, que quería dinero. La autoridad de Pablo va a ser cuestionada, su estilo de oratoria va a ser cuestionado, cómo hablaba, y al final es su mensaje evangelístico. O sea, van a cuestionar su teología en ese sentido. Ok, avancemos a lo que viene siendo el Evangelio de acuerdo a Pablo, que básicamente es el libro de Romanos. En el 57, desde Corinto, Hechos, capítulo 20, versículo 3, viene siendo la referencia de ello. Afirmaciones sobre Romanos, otra vez, rápidamente. Es el libro más sistemático y lógico del apóstol Pablo. Quiero ilustrar rápidamente lo que quiero decir con la palabra sistemático, porque quiero asegurarme que todos entendemos esa terminología, y lo voy a ilustrar usando la página de Dr. Bob. Una vez más, déjenme compartir la pantalla. Y aquí la están viendo. Esta es la página en inglés, que de aquí es donde nos conectamos a español, ¿verdad? Porque observen que aquí están los 48 idiomas que está traducido el comentario, y si ustedes lo abren, se van a encontrar aquí con español. Déjenme quedarme aquí en la de inglés, porque en la sección de inglés, que es obvio que tiene más material, porque es lo que él habla, él tiene una sección aquí entre los ventanas verdes que se llama versículos o textos difíciles y controversiales. Cuando ustedes le plan aquí, son 1500, 1600 archivos o sermones que él ha predicado en sus 40 y tantos años de pastorado, en los cuales él los va a agrupar. Esto es teología sistemática, esto está sistematizado. Entonces los pone por temas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Biblia y la revelación, Satanás y las fuerzas del mal, la caída del hombre y el pecado, el hombre, los personajes del Antiguo Testamento, la profecía, en fin, esos son los temas. Entonces, cuando tú le aplanas a Dios el Padre, por ejemplo, toda esta sección, desde el 1:01 hasta el 1:16, todo esto es la sección de Dios el Padre. Aquí están todos los temas y los pasajes que él usa. Este es un ejemplo de teología sistemática. Eso es lo que nada más lo uso como referencia o para ilustrar lo que estoy diciendo, porque lo que está diciendo aquí es que Romanos es el libro de más sistematización y lógica
que él va a escribir de todo lo que escribe Pablo. Yo veo que él escribió bastante. La carta fue afectada por circunstancias en Roma, una vez más, es una carta ocasional o circunstancial, algo está pasando, lo cual aparentemente esta carta que él escribe es la más neutral de todos los escritos de Pablo. Más neutral, en el sentido de que la manera en que él trata o lidia con este problema. El problema probablemente, esto es la posibilidad del problema, se cree históricamente que había un celo o rivalidad entre creyentes judíos y el liderazgo gentil. Otra vez, estamos hablando de rivalidad por cuestión de cultura, ideas preconcebidas, trasfondo, preferencias personales, color de piel, en fin, estamos hablando de Roma, que es el epicentro de la cultura en este tiempo, entonces la diversidad es un común denominador y la iglesia iba a reflejar la cultura. Entonces existe todo eso de tal manera que fue una clara presentación de qué cosa, una vez más, no de la solución a los problemas raciales o los problemas entre diferencia entre ellos, no es una solución, no es una fórmula de cómo lidiar con tal vez el antagonismo que hay entre un grupo y otro. Él está diciendo la solución es la presentación clara del evangelio y las implicaciones para la vida cotidiana. Entonces Pablo lo que va a hacer en Romanos, va a invertir básicamente 11 capítulos. Los 11 primeros capítulos de Romanos, si piensan en términos de la estructura o el bosquejo de Romanos, los primeros 11 capítulos va a ser básicamente lo que consideramos el indicativo. Es la obra de Dios, Dios obrando, Dios salvando, Dios redimiendo, Dios haciendo, y lo hace de una manera que tú lees Romanos y desde el punto de vista literario, estás hablando de un genio, era lo que era Pablo. O sea, la manera en que va a escribir, aparte de su conocimiento, o sea, se considera que su educación secular o su educación simplemente formativa es la comparación de 2 doctorados en teología. Entonces, estás hablando de es una obra de arte este libro desde el punto de vista literario. Es obvio que es la palabra de Dios, pero a donde voy es esto, o sea, la profundidad con la cual habla, cómo él va a entretejer esta conversación donde presenta mensajes que no solamente son eternos, pero otra vez, el trabajo del lector en momentos como estos es literalmente hacer lo más que podemos de transportarnos a la audiencia que está recibiendo este mensaje, en el contexto que estamos hablando, para apreciar todo lo que está diciendo, todo lo que está implicando. De tal manera que después de 11 capítulos, empezando en el capítulo 12, es donde entra la cuestión de las implicaciones o aplicaciones en la vida cristiana. Por eso es que en el capítulo 12, versículo 1 que dice, por lo tanto, o así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Los 11 capítulos que les acabo de dar. ¿Qué hacen? Necesitan presentar sus cuerpos en sacrificio. ¿Por qué? La implicación, típicamente, esto es corrección. Estaban presentando sus cuerpos no como un sacrificio vivo, pero como un sacrificio muerto. ¿Por qué? Porque estaban dentro del liderazgo de la iglesia físicamente, en cuestión de moralidad, en cuestión de sexualidad, había corrupción. Entonces, era la clásica, otra vez, infiltración, la clásica penetración de filosofías combinadas con el evangelio, que básicamente el gnosticismo va a decir, exaltamos la espiritualidad, menospreciamos lo físico. Por eso el gnosticismo, que es lo que encontramos en Gálatas, lo encontramos en diferentes de las cartas, en los Colosenses, es de que ellos van a exaltar la deidad de Cristo, pero va a rechazar la humanidad de Cristo. Y si Cristo no fue 100% humano, nuestra conversión esta mañana es completamente en vano. Cristo tuvo que haber sido no solamente nuestro sustituto en la cruz, pero Cristo tuvo que haber sido uno de nosotros, uno como nosotros, y lo fue. Entonces, hablando de esto, el apóstol Pablo en Romanos va a hablar acerca de las implicaciones del 12 al 16, que es lo que encuentran aquí. La presentación que Pablo hace de este evangelio ha impactado la vida de la iglesia a través de las edades. Una vez más, necesitamos apreciar lo que el Señor ha hecho a través de estos hombres, de estos autores. Y aquí hay diferentes, simplemente son datos históricos desde Agustín, de los grandes teólogos, obviamente Lutero con la cuestión de la Reforma, Wesley con respecto en su conversión. Este es el libro que hizo el impacto en ellos, aparentemente. Él estaba caminando en una iglesia menonita cuando escuchó que leían el sermón de Lutero en la introducción de Romanos. Conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo, es lo que está diciendo aquí simplemente. Son las palabras de Lutero. La carta da forma a la vida y enseñanzas de Jesús, dando un fundamento inmutable para la iglesia de cualquier época.
Romanos. El propósito de esta carta es una apelación para recibir ayuda para su viaje misionero a España. Pablo hablando a la iglesia en Roma para dirigirse a los problemas de la iglesia en Roma entre los creyentes, otra vez, los problemas que había dentro del liderazgo entre ellos, entre creyentes judíos, creyentes gentiles. Esto fue probablemente como resultado de la expulsión de todos de Roma y su retorno tardío. Entonces, aparentemente el gobierno expulsa a los judíos. Mientras se van, aparentemente la iglesia queda con gentiles solamente. Y como se fueron liderazgo, que era de judíos, en esa expulsión temporal, gentiles suben al liderazgo de la iglesia, eventualmente regresan y cuando regresan encuentran que sus posiciones que habían dejado o forzados a dejar están ocupadas por gentiles. Para entonces los líderes cristianos judíos habían sido reemplazados por los líderes cristianos gentiles. Para presentarse a la iglesia en Roma había mucha oposición hacia Pablo que provenía de sinceros judíos convertidos otra vez al cristianismo, la cuestión de los judaizantes, muchos de ellos. En fin, la referencia está aquí con respecto al concilio de Jerusalén y encontramos parte de ello. Trataban de fundir el evangelio con las falsas teorías o filosofías, otra vez el gnosticismo. Pablo era acusado de ser un peligroso innovador que le añadía a las enseñanzas de Cristo. Es clásico, cuando alguien menciona una palabra diferente a la que tú tienes o lo que entiendes, típicamente lo acusamos de que está mal. Lo interesante para nosotros hoy en día es que no tenemos que averiguar o indagar o imaginarnos cosas. Es la palabra, ¿no es cierto? Es la palabra escrita la que determina lo que es aceptable y no aceptable. El libro de Romanos fue la manera en que sistemáticamente, una vez más, piensen en el ejemplo que les di de la página de Dr. Bob. De una manera sistemáticamente, Pablo se defendió al demostrar cómo su evangelio era la verdad, usando ¿qué cosa? Precisamente lo que la iglesia consideraba y no cuestionaba como la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, el cual es cumplido y llevado a su totalidad ¿a través de quién? Exactamente, a través de las enseñanzas o de la vida de Cristo. Por eso es que hablo acerca de esta obra de arte, esta obra maestra, cómo entreteje todo esto y cómo el Señor usa su vida para todo ello. Avanzamos a lo que conocemos como el Evangelio sin barreras, que son las cartas de prisión. Al principio de la pandemia, en nuestra iglesia tuve la oportunidad de hacer un estudio similar al que estamos haciendo ahorita a través de Filipenses. Y digo Filipenses porque es una de las cartas de prisión. Y lo que me permitió es grabar todo esto. Así es que en el próximo correo que yo les mande, les voy a mandar la liga. O si se suscriben otra vez al YouTube al que les mencioné, ahí lo van a encontrar. Pero grabamos todo, versículo por versículo, Filipenses, lo tenemos. Cuando la próxima semana que lleguemos a Pedro, ahorita estoy predicando a través de Primera de Pedro, así es que voy en el capítulo 4, versículo por versículo. Tenemos diferentes hebreos. Hace unos años me invitaron a enseñar en el seminario de Lacey en Oaxaca. Hicimos en una semana el libro de Hebreos. Es obvio que está limitado, pero están también los videos. Entonces menciono todo esto porque están disponibles. Si alguien desea usarlos, están ahí. Y entre paréntesis, cuando digo que enseño todo esto, el libro de texto son estos comentarios, así es que simplemente pueden ver el video y ver los comentarios y ver la relación y ver la manera en que estamos desarrollando la presentación. Cartas de prisión, son 4 ellas, ¿ok? Colosenses, principios de los 60, desde Roma es escrita y sus declaraciones iniciales son estas. Aquí eso está interesante, está súper interesante lo que va a mencionar en esos comentarios Dr. Bob. Agradece las herejías en Colosa, porque a raíz de ellas es que Pablo escribe una carta con tanto poder, y el poder tiene que ver con la agresividad con la que escribe. Esta es una carta que Pablo va a escribir sin pedir disculpas. Otra vez, y la imagen que hemos usado anteriormente es esta. Quiero que lleven esto a la mente conforme leemos la manera en que él va a refutar las herejías en Colosa. Niño de 2 años, jugando en el patio de la casa, o tal vez en la cochera de la casa, al frente de la casa. Se le va la pelota y ves al niño de 2 años que empieza a correr tras la pelota. Como padre, ¿qué es lo que hacemos? Es un instinto que tienes que ir y pescar al chamaco como puedas. Tal vez se va a espantar, a lo mejor lo vas a mover un poquito fuerte al niño, pero lo vas a tratar de agarrar donde él no vaya a la calle por el peligro que hay. Yo tengo esa imagen de Pablo cuando habla a los colosenses, donde aunque la manera en que el padre agarra al niño tal vez no fue la más dócil, la más amable, pero la situación lo amerita. Algo estoy viendo que está sucediendo aquí, y por eso es que regreso a la cuestión de iglesias, que necesitamos estructurarlas donde permitamos a hombres calificados, líderes calificados, para que hablen a la iglesia
y nos protejan cuando sea necesario, cuando vamos tras una pelota y vamos hacia el peligro. Algo similar estamos viendo aquí donde dice, recuerda que para entender el libro tenemos que relacionarlo en su estado histórico. Por eso es que iniciamos esta mañana con la cuestión de los falsos maestros, hablando de ello. Las cartas de Pablo son otra vez documentos ocasionales, son situaciones que ameritan algo específico, por lo que dice él, está dirigiendo problemas locales con la verdad universal del Evangelio. Problemas locales con la verdad universal del Evangelio. Esto implica que la herejía en Colosa era una mezcla, ese es el problema en Colosa, era una mezcla entre filosofía griega y judaísmo. Es una situación que me imagino yo, pienso yo, que llega un punto en el cual el problema es tan serio y confuso que ni siquiera saben cuál es el problema, hasta cierta manera. Entonces, imagínense una iglesia donde hay muchos nuevos convertidos y la mezcolanza de culturas y de idiosincrasias. Entonces, tiene que venir alguien donde presenta y dice, esto es la verdad. Esto es lo aceptable delante de Dios. Y es creo que donde estamos hoy en día. El señorío cósmico, la autoridad suprema de Cristo es el tema central de todo ello. Cristo es Señor. Ok, déjenme decir esto rápidamente, si están tomando nota. Si el problema teológico, doctrinal en Colosa, y eso que estoy por decir necesitamos poner atención porque no podemos predicar Colosenses si no conocemos esto que estamos hablando, ¿ok? Yo argumentaría. Si el problema doctrinal en Colosenses es una mezcolanza entre filosofía griega y judaísmo, lo que produce aparentemente es presentar a Cristo no como el Señor, no como el ser supremo, no como Dios mismo. Entonces, por eso es que Pablo, aparentemente, el tema central que se encuentra en el capítulo 1, versículo 15 al 17, ese es el tema, ese es el punto por el cual todo el libro de Colosenses tiene que filtrarse. Capítulo, versículo 15 al 17, es literalmente el presentar, el introducir, el retomar, el simplemente experimentar un señorío total, cósmico, por encima de todas las cosas de Cristo. La cristología, que es el estudio de Cristo, la teología de Cristo, la doctrina de Cristo, de este libro no se puede sobrepasar. Colosenses forma el contorno básico. Colosenses hace de cierta manera como el fundamento, o si quieren poner como una cerca con respecto al libro de Efesios. Su estructura literaria, cómo se escribe, su bosquejo es muy similar entre Colosenses y Efesios. Los dos, obviamente, estamos hablando de cartas de prisión. Pablo sabía que la herejía se esparcería por Asia Menor. De tal manera que Colosenses, vean esto, otra vez, piensen en el término del padre agarrando al niño que va rumbo a la calle. Colosenses ataca las enseñanzas falsas en contra de la supremacía de Cristo, mientras que Efesios lo que hace es que desarrolla ese mismo tema central a través de las iglesias que están por recibir esta misma herejía. Entonces, hagan de cuenta que en Colosenses Pablo simplemente toma al niño de repente porque está el peligro ya y ataca la situación. En Efesios es como una advertencia, porque viene la situación, es inminente, es inevitable, vienen esas herejías a la iglesia y Pablo lo está preparando. El énfasis de Colosenses es, una vez más, cristológico, en la centralidad de Cristo, mientras que el énfasis en Efesios ese es el punto de Efesios, y te lo vamos a ver, es de que todas las cosas, por la supremacía de Cristo, todo está unido, ¿a quién? Al señorío de Cristo. Entonces, una vez más, en Colosenses, Él es Señor, independientemente. Él es Señor. A diferencia acá es de que todo está unido a Él. Ahora, cuando hablamos acerca del señorío de Cristo, por favor, entendamos esto, porque eso es parte del gnosticismo combinado con judaísmo. Está implicando de que de acuerdo, y aquí es donde voy al personaje a este señor, gran actor, Tom Hanks, se llama. Tom Hanks, que ha hecho muchas películas. Él hizo una película que se llama El Código de Da Vinci, que está basado en literatura extra canónica, o no es parte de la palabra de Dios, pero son literatura que se escribió en este tiempo, ¿sí? En el cual empiezan a hablar acerca de ciertos parámetros o ciertas metodologías de cómo llegar a tener acceso al Dios supremo, a la experiencia suprema en la vida del hombre. Entonces, ese tipo de películas o de lecturas de las que estamos hablando, el Evangelio de Tomás y todo esto, donde vienen esas películas, que es herejía, es lo que estamos hablando y es lo que está combatiendo Pablo, que es el gnosticismo, habla acerca de ciertos pasajes secretos
para poder llegar a esa experiencia con Dios. Pero el problema con los pasajes secretos es que solamente ciertos seres angelicales tienen el conocimiento y se lo revelan a ciertas personas nada más. Entonces hay elitismo, hay favoritismo, hay misticismo en todo esto. Y Pablo se aparece y dice, un momento. ¿Cómo que? No. Y entre paréntesis, ellos van a poner a Cristo como si fuera nada más un ser angelical, porque van a poner a Cristo por encima, su divinidad por encima de su humanidad. Y es ahí donde Pablo viene en Colosenses y dice, no. La plenitud de Dios en su totalidad caminó entre nosotros. Quien conoce al Hijo conoce al Padre. No. Por eso la supremacía de Cristo, donde eventualmente, y aquí es donde hablamos de la contextualización, ¿qué encontramos en Hebreos? En Hebreos encontramos la supremacía de Cristo, su sacerdocio. Encontramos que aun cuando Moisés fue el que construyó la casa, encontramos, o que cuidaba de la casa, encontramos al que edificó la casa, encontramos al que era el dueño de la casa. Y el escritor de Hebreos dice, ese es Cristo. Entonces Moisés trabajó para Cristo, es lo que está diciendo, lo cual es extremadamente una ofensa para el judío, porque no hay líder supremo en el judaísmo que el fundador del judaísmo y de la nación, que es Moisés. Y aparece ahora este judío, el cual aparentemente es al que Moisés le sirvió. En fin, es la cuestión de la supremacía de Cristo. Pablo refuta el legalismo, ambos de judíos y griegos, en unos términos muy agresivos, una vez más. El propósito de Colosenses es simplemente refutar la herejía de Colosas una vez más para poder cumplir con esta meta. Él exaltó a Cristo como la imagen de Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, que siempre ha existido, su eternalidad, la cabeza de la iglesia, primero en resucitar, la deidad completa en forma de cuerpo y el que reconcilia a la humanidad con Dios. Todo eso es como lo describe en Colosenses el apóstol Pablo. Así que Cristo era adecuadamente y completo. Los creyentes han sido, ¿qué cosa? Completamente salvos. Por eso es la triple transacción. Recuerdan, la última de las transacciones es que somos completamente salvos, pero como estamos en medio de las dos eras, donde somos completamente salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen, es por eso que somos salvos, hemos sido salvos, pero continuamos creciendo ¿en qué cosa? En una vida de servicio, en similitud a Cristo, para la salud de la iglesia. Por lo tanto, la herejía en Colosa era completamente inadecuada, teológicamente, para probar salvación espiritual. Era una filosofía sin ninguna profundidad y que engañaba, capítulo 2, versículo 8, la cual no tenía ninguna habilidad para restringir la naturaleza antigua pecaminosa, libertinaje. Simplemente la gente hacía lo que le quería, porque es parte del gnosticismo. Un tema permanente en Colosenses es que Cristo es completamente suficiente. Es suficiente, la suficiencia de Cristo, en contraste con el vacío de la filosofía de humanos. Esta característica es expresada en el señorío cósmico de Cristo. Una vez más, esa palabra cósmico implica señorío sobre el cosmos, sobre el universo, sobre todo lo que el hombre puede entender y comprender en cuestión de la creación. Él es dueño, creador y soberano sobre todas las cosas visibles. ¿Y qué cosa? Invisibles. Entonces, aquí es donde regresamos a esta conversación de que todo va a doblar su rodilla. Filipenses capítulo 2. Toda lengua confesará, todos declararán que Cristo es el Señor. Efesios, rápidamente, principios de los 60, desde Roma, habla acerca de que las verdades de este libro han impactado la vida otra vez de muchos. Y aquí otra vez una serie de historiadores, de líderes de la iglesia, desde Calvino, Knox, todos ellos. Este libro ha sido llamado, ¿qué cosa? La joya que corona. Los términos que están usando aquí, el broche de oro, es que Efesios se considera, y si pueden pensar en términos de una graduación, cuando hay una graduación de la escuela y se ponen su toga o su bata y se ponen un gorrito que le llamamos birrete. Eso es lo que se le considera a Efesios, es el birrete, es la cereza arriba del pastel. ¿Por qué? Porque ustedes lo que dice aquí, todos los grandes temas de Pablo, todo lo que Pablo escribe, predica, enseña, son expresados en Efesios en un estilo maravilloso y en resumen. Entonces, esto implica cómo Dios usó el libro de Romanos. Esto implica que de la manera en que Dios usó a Romanos para instigar la reforma, creemos que Dios usará o usa a Efesios para reunificar la cristiandad que está separada. ¿Por qué? La unidad y comunidad de los creyentes cubren sus diferencias con gran diferencia. Déjenme decir esto nada más rapidito con respecto a Efesios. Nada más así, rápido, mencionar esto. Otra vez, hablamos de Colosenses, que es la supremacía de Cristo. Efesios es que todo está conectado a Cristo. Aparentemente, porque son cartas circunstanciales, ocasionales, algo está pasando. El problema de Efesios es la unidad.
El problema en Efesios es que la iglesia en Éfeso está dividida. Hay división. Hay división teológica, hay división de liderazgo, hay división en cuestión de étnica, en cuestión de piel, en fin, es una situación confusa. Hay división en el hogar, porque en el capítulo 5 habla acerca de maridos, amad a vuestras mujeres, y las esposas tienen que respetar a sus esposos, y luego habla de los hijos a los padres, y luego habla de los esclavos con los amos. En fin, ven que toda esta instrucción tiene que ver con la cuestión de que hay división. Está implicando que está presentando la solución a una realidad. Esto es lo único que quiero que nos llevemos de Efesios, o que pensemos en la importancia de Efesios. El principio de Efesios es que todo está conectado a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Su supremacía es tal que todo está conectado a Cristo. Eso no implica que todo lo que sucede es aprobado por Cristo. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Todo está conectado a Cristo porque Él es supremo, Él es Señor, Él es dueño de todas las cosas. Pero eso no implica que todo lo que sucede está aprobado por Cristo. Pero eso también implica que todo en este mundo puede potencialmente ser redimido. Y ese es un mensaje que necesitamos escuchar hoy en día, porque nosotros trágicamente, y por eso regreso a lo que he estado diciendo de la soberanía de Dios, creemos en la soberanía de Dios, pero formamos nuestra propia versión, porque a veces tratamos o lidiamos o negociamos con circunstancias o con personas como que si no pudieran ser redimidas por Cristo. Vemos situaciones que las vemos, inclusive, y otra vez este es un tema extremadamente sensible y de cuidado hoy en día, pero cuando vemos la muerte de un ser querido, muchas de las veces actuamos basado en el luto, que es inevitable, el luto, la pérdida, actuamos como que si la muerte física es el cesar de la vida. Y se nos olvida que la muerte física fue conquistada ¿por quién? Precisamente por el soberano, porque Él es Señor por encima de todas las cosas. Entonces, menciono todo esto porque aparentemente pensar en un hogar dividido, pensar en una nación dividida, pensar en una cultura dividida, pensar en una iglesia dividida, la respuesta no es simplemente reconciliación racial, no es simplemente pedirnos perdón unos a otros, no es simplemente aprender a llevarnos bien. Yo pienso que eso es importante y no estoy en contra de ninguno de esos factores. Pero la razón por qué estamos divididos, de acuerdo a Efesios, es porque estamos divididos de Cristo. El problema no es lo que me hicieron. El problema no es lo que yo hice. El problema no es el pecado que cometí o cómo destruí mi hogar o cómo... sí, el pecado no es las diferencias que tenemos. El problema es Cristo. El problema de la iglesia es Cristo. Y digo el problema porque yo creo que pastores llegan y se van por problemas en la iglesia y pensando que un cambio de pastor o un cambio de iglesia soluciona el problema. No. El problema es Cristo. O sea, la iglesia, la familia, la persona, el individuo, la organización, la nación, el mundo, tiene que lidiar con Cristo. Es lo que Pablo está diciendo en Efesios. Pablo va a invertir, son 6 capítulos, va a invertir los primeros 3 capítulos, va a invertirlos Pablo hablando de la unidad, no de la iglesia, de la unidad, no del mundo, de la unidad de la Trinidad. Va a hablar de esa armonía, de esa unidad de la cual es del Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, de esta manera en la cual es una comunidad, donde es obvio que es un misterio la Trinidad, pero el punto aquí es que eso es lo que ha sido imputado, ha sido transferido. Entonces, la manera en que nosotros vamos a vivir o lidiar con las dificultades y las diferencias es a través de lo que el Padre, Hijo, Espíritu Santo nos ha entregado a nosotros. Entonces, todo esto es importante mencionarlo una vez más, porque no es accidente, y escuchen lo que estoy por decir, no es accidente que Pablo concluye el libro de Efesios con el capítulo 6, hablando acerca de ¿qué? La armadura de Dios, la guerra espiritual. Entonces, aparentemente, el preámbulo para la guerra espiritual es la unidad. ¿Con quién? No entre nosotros simplemente, pero la unidad con Cristo. Entonces, separados de Dios, divorciados de Dios, fragmentados con Dios y con cada uno de nosotros, el capítulo 6 somos presa fácil para el enemigo. Y aquí es donde regreso a lo que he dicho anteriormente. La iglesia o el cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero puede ser oprimido por Satanás. Y yo argumentaría que parte de la opresión de Satanás es que, regresando a lo que he dicho anteriormente, es que el problema de la iglesia es que muchas de las veces vemos, tratamos, percibimos a Satanás como si su poder fuera como un ser omnipotente, como que su soberanía es literalmente por encima de todo. No es cierto, eso no es cierto,
Pero una vez más, para entender esas verdades espirituales, esa guerra espiritual del capítulo 6, el preámbulo es unidad con Cristo y unidad unos con otros. El propósito de Efesios, rápidamente el tema se encuentra otra vez en el 1:10, 4 del 1 al 10, ahí está la médula, la columna vertebral de este libro, los cuales enfatizan la unidad de todas las cosas. ¿Con quién? Otra vez, en y con Cristo. Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad y en el mundo. Efesios es una de las 4 cartas de Pablo, que otra vez escribe desde prisión, y el bosquejo de Efesios es muy similar al de Colosenses. Una vez más, Colosenses es para combatir la herejía que ya estaba presente, el padre que toma al niño y que lo saca de repente, lo que está haciendo Pablo en Colosenses. En Efesios lo escribe como una carta circular, está circulando, está moviéndose la carta, de la manera en la cual está, ¿qué cosa? Advirtiendo, preparando, discipulando, capacitando, entrenando a la iglesia, porque esto está por venir. Entonces, una vez más, no tengo control de lo que mis hijos hacen, dicen, con quién hablan, qué ven, pero mi trabajo es simplemente discipularlos en el hogar, la iglesia, para cuando se presente. No sí, pero cuando se presente la situación. Y yo he argumentado por algunos sermones en los domingos que la tragedia de esta pandemia, trágica que es, yo creo que lo que ha expuesto la pandemia muchas de las veces es la falta de discipulado en el cristiano de cómo navegar la tragedia a través de una perspectiva bíblica. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas de las veces, y hemos estado en diferentes funerales, el deseo que queremos, o el mundo ideal, es de que en un funeral cada cristiano pueda pararse y simplemente compartir o decir, esto es lo que significa la muerte a la luz de la Biblia. Y muchos cristianos no podemos hacer eso, no sabemos cómo navegar esto. Y muchas de las veces vemos la pandemia y no sabemos cómo procesar todo esto. Y es parte de la falta de lo que estamos viendo, en este caso Pablo haciendo con los efesios, discipulándolos, anticipando lo que está por venir. Colosenses es una tercera carta en la cual otra vez esa agresividad que tiene Pablo, mientras que en Efesios es una presentación extendida, lógica de las mismas verdades, usando oraciones muy extensas o extendidas. Filemón, rápidamente. Rápidamente, principios de los 60 también, desde Roma, le escribe. Este libro es un ejemplo de una carta privada tan común en el mundo greco-romano del primer siglo. Probablemente cabía en una hoja de papiro. Es incierto a quién era dirigida primordialmente. Y aquí vemos diferentes opciones en ese aspecto. Obviamente a Filemón, a Apia, un grupo que cierto de la iglesia que se reunía en un hogar. Esta carta provee una ventana hacia los métodos pastorales del apóstol Pablo, las iglesias en el hogar del primer siglo, el cual el cristianismo ya estaba cambiando. ¿Qué cosa? El entorno, el contorno del mundo en que vivía. No era el concepto de atraer gente a la iglesia, era el concepto de que la iglesia estaba cambiando la sociedad. Las barreras sociales del evangelio se están cayendo, algo revolucionario. Por eso es cuando menciono Efesios capítulo 5, donde habla de que maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y todo eso, son mensajes nunca antes escuchados, revolucionarios. Eso no hacían los hombres en este tiempo, hombres cristianos. El propósito es mostrar la manera en cómo Pablo usa su autoridad apostólica y ánimo pastoral, de tal manera que muestra cómo el cristianismo hizo hermanos y hermanas de quién, esclavos y amos, pobres y ricos. No hay diferencia, y esto es muy muy radical en un contexto como el Imperio Romano, nunca antes visto. Muestra las creencias de Pablo, que él sería dejado libre del encarcelamiento romano y regresaría a Asia Menor. Ok, Filipenses, rápidamente. Y esta es la carta que también hablé acerca de eso, ¿verdad? Que tenemos esto versículo por versículo y lo pueden obtener si gustan, o se los puedo mandar. Finales del 60 al 63, desde Roma, y Hechos 28, 30 al 31 es la referencia a esta carta. Rápidamente, ¿de qué habla esta carta? Habla de... es una de las más informales del apóstol Pablo con esta iglesia. Él no sentía, eso es importante, él no sentía la necesidad de acertar su autoridad apostólica. Si ustedes observan la introducción de cada una de sus cartas, siempre habla de Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios a predicar el evangelio. En Filipenses es la primera carta donde él no hace eso, porque él no siente la necesidad de, otra vez, defender su apostolado o de recordarles que está hablando con la autoridad de Dios. Su amor rebosante hacia ellos es obvio, el cual él incluso los dejó que le enviaran dinero. Aparentemente en los Corintios él va a ser acusado de tomar dinero deshonestamente. Entonces por eso él nunca pedía dinero, aparentemente, y aquí es que es algo inusual que permite que lo haga. Pablo está en la prisión, sin embargo usa el término para gozo más de 16 veces estando en la condición de prisión. Por eso es que a esta
A esta sección le hemos llamado el Evangelio sin barreras porque él está tras las rejas, pero el Evangelio no lo está. Su paz y esperanza no estaban basados sobre las circunstancias. Aquí es donde quiero que otra vez pensemos un poquito acerca del Evangelio de la prosperidad, que si no tenemos cuidado lo predicamos sin saber. Y yo sé que estamos en contra de eso, porque no es el Evangelio, pero hoy se etiqueta como el Evangelio de la prosperidad, y usando pasajes como Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Trágicamente hemos usado esos pasajes sin considerar el contexto, una vez más, carta de prisión y todo lo que hemos hablado, y se nos olvida que si lo sacamos fuera de contexto, lo usamos para afirmar cosas que la Biblia no dice, que en este caso el hecho de decir que puedo todo en Cristo. La realidad es que no podemos todo en Cristo. Lo que Cristo está prometiendo en ese pasaje es simplemente, y observen las circunstancias de Pablo, paz y esperanza en medio de las circunstancias. La paz y la esperanza en nuestras circunstancias no es que voy a poder vencer todo o que puedo hacer todo en Cristo. La paz y la esperanza está porque aun cuando estoy limitado y las circunstancias se ven abrumadoras e irreversibles, Él me fortalece. Esa es la promesa. La fortaleza en medio de lo imposible. La fortaleza en medio de lo que aparentemente no tiene solución. Y yo pienso que es el mensaje que tiene que escuchar la iglesia hoy en día, porque si no, otra vez, continuamos perpetuando el individualismo, el que si me acerco a Cristo es para evitar las dificultades, si oro a Cristo es para que Él haga lo que yo le pido. Si ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Él es mi pastor, y muchas veces es el pastor que me lleva por el valle de sombra y de muerte. La diferencia es que Él es mi pastor independientemente de las circunstancias. Entonces Pablo, hablando a los filipenses, recuerda esto. Hay un elemento de enseñanza falsa presente en la iglesia. Se cree que son los judaizantes. Capítulo 3 es donde habla acerca, donde los confronta. Se cree que son, no sabemos abiertamente si son o no son, pero están lidiando con la cuestión de la circuncisión. Y yo sé que el tiempo se me ha acabado, pero tengo que mencionar esto de la circuncisión, porque es el tema en Filipenses capítulo 3. En el capítulo 3 de Filipenses, que va a ser parte de la contraparte y del ataque que Pablo va a tener en contra de ellos, es donde él menciona que hablando de regresar o de retomar al cristianismo a los rudimentos de la ley, Pablo va a decir, no, si ustedes quieren hablar acerca de prácticas de la ley, escuchen mi historia o mi resumen. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, en fin, empieza a hablar de su resumen, de todo lo que él ha considerado, y termina diciendo, y todo eso lo tengo por basura, por unirme a los padecimientos de Cristo. El punto que quiero dejar en claro con respecto a la circuncisión, y por eso trato de entender la perspectiva de estas sectas, de este judaísmo celoso apegado a la ley, porque el contexto de estas iglesias y de este tiempo intertestamentario, que es el contexto de donde viene todo esto, ¿verdad? O sea, para la aparición de Jesús y el movimiento del cristianismo, su perspectiva es el periodo intertestamentario. ¿Qué pasó entre Malaquías y Mateo? Esos 400 años de silencio, o sea, creó un celo, una pasión de mantener las cosas como las conocemos y no comprometerlas o no negociarlas. Entonces crearon esos grupos como los fariseos, por ejemplo, donde creían en este movimiento de elitismo, porque se había corrompido la situación, o había corrupción. Entonces trato de entender esa perspectiva, pero esta es la parte que convenencieramente se le olvidó al judaísmo, que Cristo nos viene a recordar, y Pablo a través de sus enseñanzas. En cuestión de la circuncisión, que es lo que está tratando y lo que estamos viendo aquí con las enseñanzas falsas de la circuncisión, porque lo que están diciendo estos judaizantes es que tienes que ser judío antes de ser cristiano, Pablo les recuerda y les va a decir esto: la circuncisión real que fue y que ha sido, y conectando con la presentación de vuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de Romanos capítulo 12, es que la circuncisión era la representación o la experiencia o el recordatorio de que el cortar la piel al ser circuncidado era un simbolismo de que te estoy apartando, Dios diciendo en este caso a Abraham y a su pueblo, te estoy apartando para mí. Pero haciendo la conexión con la manera en que Moisés habla al pueblo de Israel en el capítulo 27, 28 de Deuteronomio, le pone las bendiciones y las maldiciones como una advertencia. Ciertamente el Señor les va a dar para que poseen la tierra, y habla acerca de lo que viene sobre esa gente que está ahí y cómo les va a ir en cuestión de el castigo de Dios, lo que se le conoce como la guerra santa, cuando van a entrar y van a consumir todo, van a destruir todo. Pero Moisés les dice, y Josué está escuchando este mensaje: así como estoy por destruir estas naciones para que ustedes lo poseen, si ustedes
se corrompen, si ustedes se prostituyen, si ustedes empiezan a hacer lo que les estoy prohibiendo, eso mismo les va a pasar a ustedes. Entonces, el principio es esto. En cuestión de la circuncisión, así como te he separado para mí, si no mantienes tu vida separada para mí, te voy a separar de mí. Entonces aquí es donde entramos en pactos incondicionales que producen una relación condicional. El pacto es incondicional. Dios ha prometido eso y no cambia, pero literalmente la relación tiene que estar condicionada. Entonces, este es un mensaje que tenemos que escuchar hoy en día, porque no es tanto que perdamos la salvación, porque realmente no hemos mantenido el pacto, pero es por eso que la salvación está basada en la fidelidad, no de nosotros. ¿En la fidelidad de quién? Del que murió en nuestro lugar, del que vivió su vida y me la ha entregado a mí. Entonces, dejemos de cuestionar si soy salvo o no soy salvo. O sea, soy salvo basado en la fidelidad de Cristo, no en mi fidelidad hacia Cristo, porque yo no he sido fiel y no tengo la capacidad de ser fiel, pero Él la tiene. Y esa fidelidad ha sido dada a mí, transferida a mí, y es por eso que hoy en día nos sostenemos o nos mantenemos en la fidelidad de Él. Termino con esto. Ellos insistían que una persona tenía que convertirse al judaísmo otra vez para ser cristiano. De esta carta incluye el ejemplo de un himno cristiano, el capítulo 2, ese hermoso himno que habla que estando en la condición de Dios no escatimó como cosa que aferrarse, sino que, y empieza, Pablo está diciendo, tengan la misma mente de Cristo, la misma actitud de Cristo, y termina con esta descripción hermosa que es una de las cosas más cristológicas o que enfatizan la supremacía de Cristo. Pablo lo usa como un ejemplo de la humildad de Cristo para ser imitado por todo creyente, de tal manera que no primordial como un sentido doctrinal. Habla acerca de un libro del cual 104 versículos, el nombre o título de Jesús aparece en ello. El propósito de ello es para comunicar el agradecimiento de Pablo a esta iglesia amorosa, la cual le ayudó monetariamente en varias ocasiones y también les mandó un ayudante, el cual es, la iglesia manda a Epafrodito a ayudar a Pablo. La carta también pudo haber sido escrita para explicar el retorno, el regreso de Epafrodito, de regreso a la iglesia, que aparentemente es temprano porque Pablo todavía está en prisión, y para alentar a los filipenses con respecto a la situación que están viviendo. El evangelio, una vez más, estaba progresando aún en medio de encarcelamiento. Pablo estaba atado, pero el evangelio estaba literalmente libre, para alentar a los filipenses en medio de las falsas enseñanzas, de las cuales eran muy similares a los judaizantes. Acabo de mencionar eso en Gálatas. Esos herejes demandaban a los nuevos creyentes que se convirtieran al judaísmo antes de poder ser cristianos, y sin embargo, porque la lista de pecados en 3:19 asimila más de los falsos maestros, es ahí donde encontramos esta cuestión del gnosticismo, y es posible que algunos creyentes se volvieron a sus estilos de vida paganos anteriormente. Trágicamente, la separación de Dios, para Dios, la hicieron separación de Dios. Por lo tanto, él alienta a los creyentes de la iglesia en Filipo a gozarse aún en medio de la persecución, y tanto interna como externa. El gozo de Pablo no dependía de circunstancias que mejoraran, simplemente dependía de ¿qué? De su identidad en Cristo, de esa transferencia de la tercera transferencia legal imputada dada a él, es lo que determinaba. De tal manera que dice él, que dice en Filipenses 1:29, para mí el vivir es Cristo y el morir es precisamente la culminación de esa experiencia con Cristo. Pablo obtuvo instrucciones de varias áreas de la vida para comunicar la tensión de la vida cristiana, y aquí hablamos algunas de ellas, de las cuales estamos describiendo aquí. Aquí me voy a detener porque son las 12. Lo único que me faltó por cubrir fue el cuarto viaje misionero, que son básicamente las cartas pastorales, las cuales también las tenemos ya grabadas porque hicimos una clase en esto, aunque no fue versículo por versículo, pero está disponible en video, se los voy a mandar y ustedes pueden concluir. Pero básicamente estas son las cartas que creemos que se escriben cuando él sale de la prisión, sale para ser ejecutado. Está a un periodo muy corto para ser ejecutado, y eventualmente va a morir, se cree en el año 60, si no me equivoco, es que se cree que es el que muere decapitado el apóstol Pablo, que básicamente es Tito y Timoteo. Pero otra vez, si no estuvieron en la clase anteriormente, mando el video, lo pueden ver ahí porque hablamos de estas cartas ahí.